Yo, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, aprovechando que estoy en Valencia, vamos a volver a utilizar la pizarra y voy a hacer una segunda parte al vídeo de cómo perder grasa con carbohidratos altos, ¿no? Fue un vídeo bastante bueno, os gustó bastante y, como digo, mi intención era pues que entendieseis realmente por qué elegir un enfoque nutricional u otro a la hora de perder grasa por todas las implicaciones que tiene, ¿no? No solamente el hecho de conseguir la pérdida de grasa en sí, que eso obviamente va a tener beneficios, ahora repasaremos por qué exactamente, cuáles son los mecanismos, pero vimos que con los dos enfoques nutricionales principales, ¿no? Es decir, una dieta alta en carbohidratos y baja en grasa, o al revés, una dieta que pusimos justamente el ejemplo de una dieta cetogénica, es decir, cero carbohidratos dietéticos, pues podíamos conseguir la misma pérdida de grasa, ¿no? Pero que las implicaciones y las consecuencias a medio y largo plazo pues eran diferentes, ¿no? Sobre todo a lo que se refiere a salud tiroidea y obviamente pues con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y bueno, vimos evidencia, vimos estudios comparando las dos dietas, en fin, y todo esto, ¿no? Haré un pequeño repaso, ¿no? Pero os recomiendo encarecidamente que veáis ese vídeo antes de ver este, ¿bien? Pero como digo, bueno, voy a hacer un pequeño repaso para poder coger un poco de inercia en la explicación. Y como digo eso, aprovechando que estoy en Valencia, pues luego haremos aquí unas consideraciones iniciales, ¿no? Parecido a lo que hicimos con el otro vídeo. Y luego subiremos y continuaré la explicación en la pizarra, que esta vez creo que se me va a quedar bastante pequeña la pizarra, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Si os acordáis, en el vídeo anterior lo que hicimos fue primero, bueno, dar una serie de consideraciones generales, ¿no? Vimos por qué era importante la salud metabólica, que básicamente lo significa todo en tu vida, ¿no? Como organismo vivo. Luego también vimos, bueno, algunas cosas como que era un calorímetro, ¿no? Por tocar un poco el modelo este de calories in, calories out, que sí que es cierto que gobierna lo que es la pérdida de peso, puesto que somos un sistema termodinámico, aunque, como digo, con las características, ¿no? De un sistema termodinámico que es abierto, que no está en equilibrio, ¿vale? Que no es homogéneo, ¿no? Y todo lo que ello conlleva. Luego también vimos cosas pues como, bueno, la esencialidad de los nutrientes, vimos también la lipogénesis de novo, ¿vale? Que eso va a ser una pieza central, o digamos que lo vamos a ver bastante bien reflejado a la hora de comparar un estado metabólicamente flexible con uno metabólicamente inflexible, porque, no lo había dicho, esto es el tema del vídeo de hoy, ¿vale? La flexibilidad metabólica es algo que se usa mucho, ¿no? Es decir, la gente buscamos ser flexibles metabólicamente, buscamos ser sensibles a la insulina, buscamos estar adaptados a la situación, es decir, al contexto en el que el cuerpo afronta unos sustratos u otros, ¿no? Y saber adaptarnos. Eso es la flexibilidad metabólica y eso es lo que es la salud, ¿bien? Y bueno, como digo, esa es la clave del vídeo y es lo que vamos a ver. Bien, entonces para empezar vamos a hacer, como digo, un breve resumen, espero en 5 minutos, de lo que vimos en el vídeo anterior, ¿bien? Después de hacer esas consideraciones generales, lo que hicimos es ir a la pizarra y comparamos dos dietas, los dos enfoques nutricionales principales, y vimos cómo, si bien tenían mecanismos diferentes de acción, ambas conseguían una pérdida de peso exactamente igual y una pérdida de grasa, ¿no? De masa grasa, que es lo que nos interesa. En el caso de la dieta cetogénica, ¿vale? Pusimos un ejemplo de cetogénica porque eran 0 gramos de carbohidrato, porque así hablamos un poco de la esencialidad de los nutrientes, qué consecuencias tenía tener 0 gramos de carbohidrato dietético a la hora de producirlo nosotros, con las implicaciones hormonales que eso conllevaba, ¿no? La señalización que eso producía, etcétera, porque recuerdo que la glucosa, el oxidar glucosa no es únicamente un sustrato, sino que también es una señal, ¿bien? Y bueno, vimos que lo que importaba era, o lo que diferenciaba ese estado con, o ese enfoque dietético con un enfoque más alto en carbohidratos y bajo en grasa, era el flujo de grasa que corría por el sistema, ¿no? Es decir, la saturación de lípido del sistema, que no es algo malo en sí, sino que, pues bueno, en cada contexto significa una cosa, ¿bien? Y tenía, como digo, implicaciones. Por ejemplo, en el caso de la dieta cetogénica veíamos que entraba mucha grasa dietética, que mucha de esa grasa se oxidaba directamente en los tejidos, por lo tanto había una oxidación de grasa más alta, y parte de esa grasa, una parte significativa, digamos que se acumulaba en el adipocito sin presencia de insulina, ¿no? Y vimos cómo digamos, esos transportadores de membrana del adipocito hidrolizaban los kilomicrones, ¿vale? Esto es muy importante, que recordad que la grasa dietética se absorbe como kilomicrones, no viaja libre por la sangre en forma de ácidos grasos libres, esto es muy importante, y digamos que introducían grasa al adipocito, como digo, sin presencia de insulina, porque al no haber carbohidratos la insulina era baja, esto era central, y digamos, simplemente entraba por la diferencia de concentración, es decir, estos transportadores, como digo, no necesitaban insulina, si bien la insulina puede estimularlos, y simplemente por la diferencia de concentración, es decir, un sistema saturado de grasa, digamos que busca, obviamente los sistemas buscan estar siempre en equilibrio, y digamos que tenía una tendencia a empujar la grasa dentro del adipocito, pero esto no era un problema en sí porque luego volvía a salir, ¿vale? ¿Por qué
vuelve a salir porque como tenemos la insulina baja, digamos que podemos estimular o está más estimulada la lipasa sensible hormona, pues, ¿vale? Que es justamente la hormona que, gracias a la adrenalina, que es el compuesto lipolítico principal, nos permite liberar grasa del adipocito. Ahora bien, esto era como una especie de trampa, ¿no? Porque si bien es fácil, ¿no? Y es silente, es silencioso, no requiere un gasto metabólico, ¿no? El hecho de introducir la grasa al adipocito, como digo, sin presencia de insulina incluso, simplemente porque el sistema está muy saturado de grasa, hay un gran flujo de grasa en este estado, en este enfoque nutricional. Luego, para sacarlo sí que teníamos un coste, ¿vale? Y es esa lipólisis, es esa necesidad de adrenalina y es esa es el hecho de que ahora lo que tenemos en la sangre es un ácido graso libre, ¿vale? Y que, como vimos, es una molécula muy, digamos, muy potente a nivel metabólica y que era difícil de controlar sus efectos porque no viene, porque no va empaquetada en, como por ejemplo, kilomicrones, es decir, en burbujas de proteína, o en VLDL, ¿vale? Que, como vimos, en este caso, en una situación en la que hay mucho ácido graso libre en sangre, el hígado está constantemente reempaquetándolas en bolas, en burbujas de proteína, de lipoproteína, que son esas VLDL o LDL, que son muy parecidas a los kilomicrones, pero de diferente tamaño, ¿no? Un poco más pequeñas. ¿Y por qué? Pues por lo mismo, ¿no? Porque el cuerpo no quiere tener estas moléculas tan inestables y tan potentes a nivel metabólico libres por la sangre. Entonces es un constante empaquetar, pero claro, eso supone una sobrecarga al hígado, que en condiciones normales no pasa nada, puede hacerlo, pero como vamos a ver en este vídeo, hay diferentes estados, un estado maladaptativo se va sobrecargando por muchas situaciones, ¿vale? El hígado. Entonces vamos a ver que esto es negativo y que parte de esa grasa puede empezar a acumularse en el hígado, produciendo la esteatosis o esa enfermedad de hígado graso, que, como vemos y recuerdo, el gran porcentaje de grasa que vemos acumulada en un hígado graso en esta patología proviene de esa lipólisis, es decir, de ácidos grasos libres nuestros en la sangre, no de la grasa dietética, no de la fructosa, no de la conversión de azúcares en grasa en el hígado por la lipogénesis de nuevo, etcétera, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Y pues, bueno, ¿por qué esos ácidos grasos libres en sangre eran muy inestables y muy potentes metabólicamente? Bueno, esto lo he explicado ya en varios vídeos, lo vimos en justamente el de los ácidos grasos libres, lo vimos en el anterior, pero bueno, recuerdo básicamente que, puesto que no es la célula, bien, con sus receptores de membrana, la que elige hidrolizar un kilomicrón o un VLDL y meter el lípido para oxidarlo o para utilizarlo para, digamos, reconstruir membranas, moléculas, en fin, ¿no? Para lo que sirve la grasa, ¿no? Es decir, ese componente estructural, me han visto, pues lo puede hacer, ¿no? De forma consciente, ¿no? Es decir, según las necesidades. Ahora bien, al estar libres, entran en las células sin esa necesidad, podríamos decir, y además en esta situación de alto flujo de grasa, sin insulina, ya simplemente por la concentración, ¿vale? Ya ingresan en la célula, y esto, claro, tiene una potencia de disrupción de membrana, ¿vale? Porque digamos que traslocan un poco o interfieren con la composición de las membranas, tanto de la membrana celular como de la membrana mitocondrial, y ahí es la clave, porque la membrana mitocondrial, como vamos a ver en este vídeo, es donde se produce la producción energética, ¿vale? Es donde se produce la vida, literalmente, la molécula energética que necesitamos para mantener todo en el cuerpo constantemente, ¿no? Segundo a segundo. Por lo tanto, aquí tenemos un problema, y uno de los problemas es únicamente, no solamente que al ser la grasa muy, digamos que tiene mucho potencial reductor, es decir, energéticamente es muy potente la grasa, ¿vale? El lípido, porque tiene muchos carbonos, digamos que empieza a producirse una acumulación, ¿vale? O un atascamiento, podríamos decir, es un lenguaje bastante coloquial, de grasa, ¿no? Ahora lo veremos exactamente por qué, ¿no? Pero digamos que va acumulando diferentes intermediarios, como el acetil-CoA o el NADH, que esto hace justamente que se active la piruvato deshidrogenasa quinasa, que es una enzima que inhibe justamente y desactiva la piruvato deshidrogenasa, ¿vale? Que es lo que necesitamos para convertir el piruvato en acetil-CoA y alimentar el ciclo de Krebs. Entonces todo esto se va haciendo más lento. Claro, eso es un problema, ¿no? Porque lo que queremos es una fosforilación oxidativa, es decir, una respiración mitocondrial potente, que es lo que justamente nos va a dar una salud metabólica. Entonces, bueno, digamos que eso, luego también vamos a tener que esa desactivación, ¿no? Esa inhibición de la piruvato deshidrogenasa también va a tener consecuencias a la hora del lactato, que también es un marcador que vemos siempre elevado en síndrome metabólico, que comentamos en el vídeo anterior, y en este vídeo vamos a ir un poco más allá, vamos a ver las diferencias de por qué puede ser bueno en algunos contextos tenerlo alto, y por qué en un estado maladaptativo está siempre crónicamente alto, y entonces vamos a ver esto, ¿no?
Además de que por esa por ese potencial reductor, ¿no? Por esa potencialidad energética, es más fácil, más sencillo, esto lo he explicado varias veces en el vídeo anterior también, que se produzcan esas fugas iónicas, tanto de protones, de electrones, formándose, por ejemplo, sustancias reactivas de oxígeno y otros radicales libres, ¿no? Que pueden dañar membranas a su vez, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, etcétera, ¿no? Entonces era un problema, ¿no? Pero si bien sí que dije que podía ser beneficioso este tipo de enfoque nutricional en función del contexto. Por ejemplo, en un contexto en el que ya tenemos por ejemplo, una resistencia a la insulina, ¿vale? Que digamos que sería un paso previo a desarrollar la diabetes tipo 2, y en este caso, puesto que estamos en una situación en la que no somos sensibles a esta hormona, el hecho de tenerla crónicamente baja, pues podía ayudarnos a, digamos, conseguir, ¿no? Empezar a pendular entre estados, que esto va a ser clave en el vídeo, ahora lo explicaré, y volver a, digamos, construir una flexibilidad metabólica. El error era, digamos, perpetuarse, ¿vale? Y estancarse en ese estado, ¿bien? Y ahora en este vídeo lo vais a entender mejor porque es justamente la flexibilidad metabólica de lo que vamos a hablar. Luego también, por otra parte, vimos el enfoque alto en carbohidratos y baja en grasa, ¿vale? Y en este caso, claro, aquí vimos que la insulina, y esto era clave, y es clave en este vídeo también, igual que en el otro enfoque era crónicamente baja, aquí no es crónicamente alta, aquí es cíclica, ¿vale? Que es como se tiene que comportar la hormona, ¿bien? Es cíclica, entonces cuando ingresábamos carbohidrato, obviamente el cuerpo digamos, afrontaba, ¿no? Este contexto de ese sustrato en la sangre, puesto que el carbohidrato lo absorbemos como glucosa, y por lo tanto se secretaba insulina para ingresarlo en los tejidos y en las células. Bien, obviamente cuando somos sensibles a la insulina no requerimos mucha insulina, bien, es decir, cuanto más sensible requieres menos insulina para hacer el mismo trabajo, ¿no? Y bueno, una vez es cíclica, por lo tanto aumenta, y una vez se estaba ingresando, una vez se ha absorbido, ¿no? En un estado post-absortivo, donde esa glucosa pues ya no está en la sangre, ya tenemos una glucemia normal porque esa glucosa ya se ha ingresado en los tejidos, pues la insulina volvía a bajar y permitía empezar a quemar grasa, porque ya permitía la lipólisis y demás, ¿no? Y esto es clave en el vídeo. Y es lo que daba razón de ser, ¿vale? Lo que daba esa base teórica al dicho de que la grasa se quema en la llama del carbohidrato, ¿vale? Quiero decir, no implica que necesites carbohidrato para quemar grasa, pero esto tiene mucha miga, ¿no? A nivel teórico, y es muy cierto, ¿bien? Es decir, ¿por qué? Pues porque tener esta dieta alta en carbohidratos, ¿vale? Cíclica, como digo, lo que conseguía era estimular muy bien, tanto por la señalización como por el perfil oxidativo de la glucosa, la fosforilación oxidativa, ¿vale? Vamos a llamarla, en el esquema la voy a llamar OXPHOS, ¿vale? Oxidative Phosphorylation, porque es como lo veo en inglés y necesito decirlo así porque si no me trabo, ¿vale? Fosforilación oxidativa, que es, digamos, el último paso de la cadena de transporte de electrones. Esto lo explicaré ahora en la pizarra, y esto lo estimula muy bien, ¿vale? Entonces, digamos que partimos o tenemos una fosforilación oxidativa muy potente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que gracias al oxígeno, bien, lo que conseguimos es oxidar los sustratos y obtener todo el ATP posible gracias al oxígeno, ¿vale? Pero todos los sustratos, es decir, tanto de la grasa como del carbohidrato, ¿vale? Eso es la flexibilidad metabólica, poder gracias al oxígeno extraer todo el ATP posible del sustrato en función del estado, y esto es clave porque estoy repitiendo mucho en función del estado, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a ver en el vídeo. En ese vídeo, en el anterior, acabé diciendo que para que esto fuese posible, es decir, para tener un buen metabolismo oxidativo en el caso de una alimentación buena en carbohidratos, la clave era tener una flexibilidad metabólica, y bueno, es que va junto, es decir, y tienes una flexibilidad metabólica por estar con este comportamiento cíclico de, por ejemplo, la insulina, con una buena alimentación de carbohidratos, y para ella necesitas una buena flexibilidad metabólica, es decir, va unido, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un parón de vídeo un segundo. Bien, vamos a presentar entonces qué es la flexibilidad metabólica, ¿vale? La flexibilidad metabólica es la capacidad de cambiar entre sustratos oxidativos, ¿vale? La capacidad, pues, de estar oxidando carbohidrato en un contexto, en un estado, y, digamos, pasar a oxidar grasa en otro, ¿bien? Este comportamiento cíclico, bien, entre estados, es lo que caracteriza la salud, ¿bien? Es decir, todo en la vida, sobre todo en la biología, pero realmente todo en la vida, funciona con un movimiento oscilatorio y pendular, que es justamente lo que permite una inercia, ¿vale? Y poder, por ejemplo, yo que sé, los diferentes estados de día y noche, ¿vale? Esto es bastante claro, bastante obvio. La luz, bien, todo lo que tiene que ver con la cronobiología es muy estimulante de diferentes procesos orgánicos, celulares y demás, ¿vale? Por lo tanto, nosotros como animales diurnos, pues hay procesos que vamos a hacer durante las horas de luz, ¿vale? Con esa estimulación, con esa señal de radiación en la piel, y otras funciones que vamos a hacer durante la noche, ¿vale? No podemos escapar a esos ritmos, y en el hecho de querer escapar, pues vamos a tener graves consecuencias, ¿vale? Por ejemplo, el tener turnos de noche, ¿vale? Está considerado por ejemplo, en la OMS y en las diferentes organizaciones internacionales como un carcinógeno, ¿vale? Es decir, el hecho de disrumpir, no sé si es la palabra, ¿no? De irrumpir o, en fin, de distorsionar
esos ritmos circadianos, ¿vale? Esa diferencia entre estado, pues tiene graves consecuencias metabólicas, ¿vale? Pero luego también, por ejemplo, y justamente esto, la diferencia entre estados de vigilia y de sueño, ¿vale? Es decir, en cada momento unas hormonas están elevadas, está pasando algo que no debería pasar en el otro, etcétera, ¿vale? Y uno de los principales estados, ¿vale? O cambios de estados, es decir, esta dualidad, es el estado alimentado y el estado de ayuno, ¿vale? Esa oscilación, ¿vale? Vamos a poner que eso es el estado alimentado y eso es el estado de ayuno, ¿vale? Y hay un péndulo. Nosotros, siempre que pendulemos, este pendular bien es lo que va a conseguirnos la verdadera salud metabólica, la verdadera flexibilidad metabólica y la verdadera salud y una mejor experiencia de vida en todos los sentidos, ¿vale? Además, es muy curioso, bueno, en fin, supongo que es como funciona, estar en este estado, por ejemplo, es decir, conseguir un buen estado, es decir, que la amplitud de ese movimiento pendular sea buena, sea máxima. Digamos que si aquí se está dando todo lo que debería darse, eso sensibiliza al estado opuesto, por lo tanto puedes pendular bien. Aquí lo mismo, es decir, si se da lo que se debería estar dando, digamos que te sensibiliza al otro estado, por lo tanto la vida es un constante pendular y en lo que vemos en este tipo de patologías, ¿vale? De síndrome metabólico, pero que va más allá, ¿no? Porque tener diferentes bloqueos a nivel metabólico, pues produce enfermedades en todos los sistemas orgánicos, cardiopatías a nivel de neurodegeneración, etcétera, ¿no? A nivel del sistema inmune. Entonces, lo que queremos es justamente pendular, ¿vale? Cuando vemos estas patologías, que esa amplitud del péndulo empieza a ser cada vez menor, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que vemos que no es muy diferente, ¿no? Es decir, vives en un estado en el que no hay mucha diferencia entre estados y eso es la muerte, ¿vale? Nosotros tenemos que estar muy diferenciados entre estado, ¿vale? Es decir, en el estado alimentado tiene que estar pasando cosas que no van a pasar en el estado de ayuno y al revés. Y si está con la amplitud muy baja, vamos a ver que vamos a empezar a ver interferencias y vamos a estar, digamos, perdiendo esa inercia. De hecho, podemos estar con el péndulo parado, ¿vale? Y con el péndulo parado es la muerte realmente a nivel metabólico, es una tumba que flipas, muy difícil salir, es realmente donde ocurren todas estas patologías, lo vamos a ver en el ejemplo, en la pizarra, porque lo que debería estar dándose en el estado de ayuno, no puede darse del todo porque tenemos una parte del organismo aún paravedada en el estado de alimentado y al revés. Entonces tenemos situaciones dadas a la vez que impiden unas a otras y se acumulan metabolitos, los sistemas, digamos, que se estancan, ¿no? Y bueno, lo único que aparece es la enfermedad y la degeneración, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando tenemos el péndulo parado, una de las formas de volver a coger inercia, por ejemplo, y es por lo que digo de lo de las dietas cetogénicas que tienen su lugar y demás, es coger y llevarnos al estado de ayuno, ¿vale? Pero claro, el objetivo es volver a soltarnos, es volver a recuperar la inercia. Eso es la salud metabólica, no es quedarnos aquí, ¿vale? Quedar aquí también degenera por diversos motivos, como vamos a ver. ¿Y por qué digo que las dietas cetogénicas nos pueden traer aquí? Pues porque las dietas cetogénicas, así como las dietas muy bajas en carbohidratos, simulan a nivel fisiológico el ayuno. Ahora lo explicaré, ¿vale? Bien, voy a hacer otro parón de vídeo, un segundo. Bien, pues los casos, por lo tanto, van a ser, vamos a ver, un estado alimentado y un estado de ayuno, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa en alguien metabólicamente flexible, ¿bien? Es decir, qué procesos se van a dar aquí y qué procesos se van a dar aquí y cómo el péndulo va a oscilar, cómo este estado nos sensibiliza al siguiente y cómo este nos sensibiliza al opuesto, ¿vale? Y luego eso mismo, pero en un estado de inflexibilidad metabólica o maladaptación, ¿vale? Maladaptación porque no somos capaces de adaptarnos a los dos estados, a las dos señales, ¿bien? Entonces, bueno, voy a hacer como en el anterior vídeo unas consideraciones iniciales antes de pasar a la explicación, ¿bien? Aunque la verdad es que aquí se está bien, ojalá hacerlo aquí con una pizarra. Podría bajármela, pero no tengo caballete. Bueno, da igual. Vale, entonces el estado de alimentado, ¿no? ¿Qué consideraciones quiero establecer aquí? Bueno, va a ser un estado alimentado con carbohidrato, ¿vale? ¿Por qué digo con carbohidrato? Pues porque la señal, ¿vale? Es decir, la señal que va a permitir los procesos que tienen que darse aquí es la insulina, ¿bien? Por eso queremos una insulina cíclica, ¿bien? Por eso, bueno, vamos a ver en el estado maladaptativo después, en el inflexible, cómo la insulina alta crónicamente pues va a interferir, ¿no? Con lo que debería pasar en el ayuno, pero en este caso, lo que marca una buena flexibilidad metabólica es la sensibilidad a la insulina, es decir, que sea una insulina cíclica que sea sensible cuando el cuerpo, digamos, afronta, ¿no? Una situación donde reconoce carbohidrato en la sangre o glucosa en la sangre y después cuando esa glucosa ya se ha introducido a los tejidos y por lo tanto baja, la insulina vuelve a bajar y pueden darse los procesos del ayuno, ¿vale? Esto es realmente la salud metabólica y como digo, es que se observa en todas partes, ¿no? Por ejemplo, hay estudios en los que, bueno, antes se creía que, por ejemplo, la vía emetor, ¿vale? Que es la vía, digamos, de proliferación, de crecimiento muscular, etcétera,
pues digamos que te envejecía mucho, bueno, por la propia característica, ¿no? Es decir, por el crecimiento, pero y que por lo tanto cuanto más tiempo estuvieses fuera de ella, mejor, ¿no? Y por eso, pues bueno, diferentes teorías a la hora de autofagia, a la hora de ayunos, etcétera. Pero lo que se ha descubierto, lo que se ha visto exactamente, es que lo que te da la salud metabólica es justamente el entrar y salir de la vía emetor, ¿vale? Porque si bien, obviamente, quedarte estancado en una vía emetor, pues es un comportamiento literalmente cancerígeno, estar únicamente en la vía AMPK, ¿vale? Que es la opuesta, produce una degeneración y un catabolismo y una muerte, ¿vale? Es decir, en ningún estado puedes parapetarse. La salud no es la gente se piensa que la salud es algo estático, ¿sabes? Una imagen de decir, vale, por fin estoy sano aquí, en este momento, ya no puedo variar nada. No. La salud es poder adaptarse justamente a los dos estados naturales, el estado alimentado y el estado de ayuno, ¿vale? Hay gente, por ejemplo, que al estar mucho tiempo en el estado de ayuno, como vamos a ver, no hace falta únicamente que sea ayuno real, puede ser dietas cetogénicas o dietas bajas en carbohidratos, porque ahora vamos a ver cómo simulan ese estado de ayuno, y por lo tanto hay gente que puede estar meses o años incluso en esta fisiología. Lo que te hace es, por una parte, insensibilizarte a esta, ¿vale? Con lo negativo que tiene, pero además empezar a degenerar por diferentes mecanismos, ¿vale? Entonces eso, pues bueno, no es lo adecuado, ¿vale? Y por ejemplo empiezan a tener miedo a la insulina, por ejemplo, porque claro, se están desensibilizando a ella, ¿no? Eso es un gran error, ¿no? Cuando sale alguien, aunque sea un médico, ¿no?, a decir los peligros de la insulina, eso pues ya literalmente, bueno, pues sed un poco incrédulos a lo que os está diciendo o por qué os lo está diciendo, porque no es posible tener miedo a una hormona que tiene sus funciones y que, si bien está alta en situaciones o en patologías, ¿no?, en condiciones, por ejemplo, el síndrome metabólico, pues es literalmente un síntoma de que algo no se está adaptando bien y por lo tanto pues es un marcador, ¿no?, como muchos otros. Pero la insulina no puede ser negativa, ¿no? Es decir, en un contexto de alimentación con carbohidrato o alimentación, vamos a llamarlo directamente alimentación, pues la insulina debe subir, ¿no? Cuanto más sensible eres, pues menos sube, y es necesaria para meter esa energía en las células, en los tejidos, pero también los aminoácidos, por ejemplo, ¿vale? Hay gente que tiene problemas con dietas cetogénicas porque tienen que ayunar mucho, porque en el momento de meter la comida con proteína, pues se dispara la insulina, ¿no? Porque encima te estás desensibilizando allí y necesitas más, ¿no? Y eso es uno de los problemas. Entonces la solución no es huir de una hormona, sino simplemente que funcione bien en el momento en el que tiene que funcionar y que luego vuelva a bajar cuando en ese estado postabsortivo en el que la glucosa ya ha sido introducida en las células para su función, ¿vale? Luego también dicen que es una hormona de acumulación. No, es una hormona anabólica por excelencia, ¿vale? Y anabolismo no me refiero únicamente a anabolismo muscular, ¿vale? Anabolismo de todos los procesos orgánicos, es decir, el anabolismo, ¿vale? Lo aclaro, no sé si alguna vez lo he dicho, pero porque a lo mejor lo he considerado muy de perogrullo, pero el anabolismo es todos los procesos metabólicos que a partir de energía construyen estructuras, ¿vale? Es decir, tú usas energía para construir estructuras, pero esas estructuras puede ser la estructura muscular, si hemos dado una estimulación en el gimnasio con pesas, etcétera, o bien, pero es literalmente la construcción, la reparación de tejido constantemente, la creación de moléculas, la reparación de membranas, la creación de neurotransmisores, la creación de todo tipo de células del sistema inmune, de bilis, en fin, es realmente la regeneración del organismo continuo que tiene que darse para estar constantemente oponiéndose a la entropía y a la degeneración y a la muerte, ¿verdad? Entonces, digamos, si tenerla crónicamente baja siempre, pues es un problema también, ¿no? Y esa pérdida de señalización es justamente lo que va a caracterizar un estado inflexible, ¿bien? Es decir, no sé. Y luego, por ejemplo, el catabolismo sería lo contrario, es decir, es romper estructuras para conseguir energía. Por ejemplo, durante el ejercicio, ¿no?, necesitamos energía, a lo mejor más energía del que tenemos disponible, por eso entramos en estrés, debido del estrés, y en este caso rompemos estructuras para obtener energía. Por ejemplo, el glucógeno que tenemos acumulado en la musculatura, en el hígado, para abastecer el sistema nervioso, los pulmones, etcétera. Romperíamos también ácidos grasos, etcétera. Incluso podríamos romper proteínas, ¿vale? Proteólisis, cuando la glucosa ya fuese tan baja que necesitamos construirla o sintetizarla a partir de aminoácidos propios, ¿no? Pero bueno, eso, simplemente que no le tengáis miedo a una hormona. Es decir, es que si vais con esa mentalidad, es imposible tener una buena salud metabólica, ¿vale? Es decir, tenerle miedo a procesos del cuerpo totalmente normales nos impide realmente conseguir la funcionalidad correcta, ¿vale? Y lo que queremos es eso, pendular entre estados, y habrá estados en los que una hormona tiene que estar alta y en otros en los que debe de estar baja, ¿no? Así que, bueno, bien, por eso digo, volviendo al que en el estado alimentado va a ser alimentado con carbohidratos, porque necesitamos que la insulina esté alta en esta situación. Es decir, es lo que va a señalizar todos los procesos que se tienen que dar aquí. Claro, como digo también, uno de los errores de perpetuarse en un estado de ayuno es que nunca tienes una buena señalización de insulina. Por lo tanto, nunca eres realmente sensible y no puedes después conseguir un buen pendular, ¿vale? Porque si aquí, por ejemplo, eres muy sensible a la insulina, vas a conseguir mucha
por ejemplo, mucha estimulación de la fosforilación oxidativa, ¿vale? Vas a estimular mucho la oxidación de los sustratos y después cuando te lanzas al ayuno, digamos que pendulas tan bien que aquí te sea todo perfectamente y puedes entrar perfectamente a la quema de grasa, ¿vale? Y lo mismo, después aquí se sensibiliza al siguiente, ¿vale? Cuando esto no es bueno, ves que pierdes amplitud, es decir, esto no se llena tanto, se queda hasta aquí y luego el péndulo pues solo llega hasta aquí y luego solo llega hasta aquí y puede incluso ir parándose, ¿no? Es el problema. Bien, y después en el otro lado, en el estado de ayuno, pues tendríamos el ayuno, bien, es decir, el no comer. En este caso, para el vídeo, es simplemente, pues es por ejemplo el tiempo entre comidas, ¿no? Es decir, si ya hemos absorbido, digamos que podéis diferenciar el estado absortivo o postprandial en el que nos hemos alimentado y estamos usando de energía los sustratos que acabamos de consumir, y luego cuando eso ya se ha introducido en las células, ¿vale? En los tejidos, se ha acumulado, etcétera, en glucógeno, en el adipocito, etcétera, entramos en el estado postabsortivo, en el que pues vamos a utilizar cosas que ya tenemos guardadas, ¿no? Por decirlo así. Y sería el estado de ayuno, y puede pasar entre comidas, o lo normal es que pase por la noche, ¿vale? Por la noche es donde mejor va a pasar, porque todos estos procesos se dan mejor con la señalización de nocturnidad, ¿no? Es como si un animal diurno, como somos nosotros, estuviese hecho para ayunar por la noche. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Es una locura, ¿no? Menudo insight. Bueno, pero luego también he dicho que aquí podríamos equiparar también el ejercicio, ¿no? Porque el ejercicio también es un estado catabólico, ¿no? En el sentido de que vamos a necesitar sacar energía de estructuras que vamos a ir rompiendo, como el glucógeno, etcétera. También depende de la intensidad, ¿vale? Normalmente lo que queremos aquí, cuando hablamos de ejercicio parecido al ayuno, estamos hablando de un ejercicio de baja intensidad, ¿vale? Es decir, un ejercicio que dependa por esos tiempos, ¿no? Al ser de baja intensidad de entrega de energía en presencia de oxígeno, pues que el sustrato energético de la grasa, es decir, del ácido graso, sea más efectivo, ¿no? Por lo tanto, lo equiparo ahí, ¿no? Es decir, luego puntualizaremos qué pasa en el caso de que estuviésemos hablando de un ejercicio de alta intensidad, ¿no? Donde realmente el glucógeno sea un sustrato preferido, ¿no? Porque en presencia, digamos, por unidad de oxígeno produce más energía en ese tiempo, ¿no? Por segundo. Entonces, a lo mejor, ahí variaría un poco, ¿no? Pero sí, podríamos equipararlo el ejercicio, luego haremos la puntualización. Y luego también, como digo, las dietas cetogénicas y low carb, ¿vale? Un segundo. Bien, porque, subí un reel hablando de esto, ¿no? Pero voy a explicarlo aquí también. Veréis, por una parte, una dieta cetogénica o low carb la podemos comparar a nivel de señalización con el ayuno, en primer lugar, por eso, ¿no? Porque no consigue esa señalización completa de la insulina, ¿bien? Porque no la elevamos, ¿bien? O la elevamos muy poco, a lo mejor por la proteína, etcétera, ¿no? Pero, digamos, no es una señalización completa, ¿no? Para estar realmente en un estado adaptativo a la alimentación, ¿vale? Por otra parte, y claro, eso tiene consecuencias, pero por otra parte teníamos lo que es el resto de señalización hormonal. Me explico. En un estado de ayuno, algo se mueve por ahí, ¿eh? Va a aparecer algo en un momento, por las plantas. Bueno, espero que sea un gatito y no sea algo. Bueno, en un estado de inanición, ¿vale? Es decir, si yo estoy sin consumir alimento en 2 días, lo que va a consumir mi cuerpo como sustrato oxidativo es la grasa predominantemente, ¿no? Es mi grasa para producir energía y luego también mi proteína, porque claro, se sigue teniendo que mantener la glucemia en sangre, es decir, yo requiero glucosa para algunos de los órganos, ¿bien? Y por lo tanto voy a tener que sintetizarla a partir de otros precursores, principalmente de proteína, ¿vale? De aminoácidos, de mi proteína, tanto tejido muscular como órganos y demás, ¿no? Por eso vemos que los órganos se encogen, porque van perdiendo volumen, ¿no? Y esto es peligroso. Entonces, eso es lo que yo estaría usando como sustrato, ¿vale? Es decir, la grasa, el ácido graso y la proteína para sintetizar glucosa. Claro, esto también tendría una señalización hormonal, ¿vale? Porque para que pase eso, para que haya una lipólisis, tiene que haber un comportamiento o un plano, una dominancia adrenal, podríamos decir, ¿vale? La tiroides se va a ir suprimiendo porque el cortisol necesario para por ejemplo, esa rotura de aminoácidos para convertirlas en glucosa va a ir suprimiendo ciertas diodinasas, haciendo que la T4 no convierta bien a la T3, por lo tanto, sí, es decir, mi cuerpo va a ir aminorando la marcha de producción energética. Como he dicho, el ácido graso es muy potente a nivel, digamos, muy denso energéticamente, por lo tanto eso va a hacer que la cadena se frene, ¿no? Porque si no habría demasiadas especies reactivas de oxígeno. Todo esto lo expliqué en el vídeo anterior, podéis verlo. Entonces eso tendríamos como resultado un sistema que se está adaptando a la conservación de energía. ¿Por qué? Pues porque si yo no estoy consumiendo, obviamente el cuerpo entiende que yo no puedo estar gastando energía ni reparando tejidos, ni estando en anabolismo, ni, digamos, teniendo funciones superiores óptimas, funciones que van a medio o largo plazo, ¿vale? Es más o menos, digamos que se prioriza la supervivencia, ¿vale? ¿Y eso cómo lo siente el cuerpo? Pues principalmente por el sustrato que está oxidando, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque si estuviese en inanición, lo que estaría oxidando es grasa. Entonces, cuando siente que está oxidando grasa por esa
producción de esos metabolitos, de esos intermediarios que hacen que la cadena vaya más lento, que se produzcan más sustancias reactivas de oxígeno, especies reactivas de oxígeno, y por lo tanto haya que aminorar la marcha. También por el hígado, a estar sobrecargado, al estar empaquetando constantemente ácido graso libre, eso también aminora la marcha del organismo en general. Y son diferentes señales para que el cuerpo aminore la marcha, ¿vale? Eso en un estado de inanición me salvaría, porque haría que degenerase más despacio, ¿no? Ahora bien, cuando estamos haciendo una dieta cetogénica o baja en carbohidratos, el sustrato que estoy oxidando es lo mismo, ¿vale? Es grasa y proteína. Bien, es lo mismo, es decir, la señalización orgánica, la señalización hormonal, el plan hormonal es prácticamente el mismo, por eso los equiparo, ¿no? Ahora bien, obviamente no es lo mismo, ¿bien? El ayuno real es mucho más, o es bastante más estresante, al menos en corto plazo, ¿vale? Obviamente si mantenemos una dieta cetogénica a largo plazo, más o menos, pues también alcanzamos el daño que obtenemos, o lo que es estresante, ¿no? del ayuno, pero no, de hecho, hay algo, es decir, esto no lo digo yo, hay unas Longo se llama, no me acuerdo el nombre, es un investigador, ha trabajado con lo que se llaman las fasting mimic diets, ¿vale? Que son dietas que simulan al ayuno justamente, y lo que quieren es conseguir pues diferentes beneficios que pueda tener el ayuno, pero sin ser tan estresantes, ¿no? Tan estresantes como el ayuno real. ¿Por qué el ayuno real es más estresante? Pues generalmente por la forma en la que viene empaquetado el sustrato, ¿vale? Bueno, obviamente el ayuno es estresante, ¿vale? Parece mentira que yo lo esté diciendo, pero un organismo que depende del intercambio energético con el entorno, ¿vale? Es decir, para yo mantener mi funcionamiento, ¿no? Mi producción constante de energía sin comerme a mí mismo, requiero obtener energía del medio. En el momento en que no lo obtengo, pues va a haber cierto tipo de estrés, ¿no? Porque como si veis el vídeo del estrés, el estrés era pues que en una situación concreta la disponibilidad de recursos que yo tengo para producir mi energía se ven comprometidos, porque de repente hay una situación que me demanda más energía de la que tengo, ¿no? Entonces obviamente es estresante y pues genera degeneración orgánica. Pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué es más estresante? Pues porque en el caso del ayuno, lo que yo voy a tener es una lipólisis muy alta, ¿vale? Es decir, la lipólisis, como os he comentado, lo que libera en sangre es ácido graso libre, y os he explicado que es una molécula muy inestable, que va perturbando membranas, que va irrumpiendo con la producción de energía mitocondrial, por lo tanto esa OXFOS es menor, ¿vale? Luego, pues bueno, va, digamos, acumulando metabolitos, haciendo que, por ejemplo, el lactato que pueda producirse no pueda volver a la mitocondria, por lo tanto puede haber acumulación de lactato. Luego también porque el hígado se va a ver sobrecargado, ¿no? Empaquetando esos ácidos grasos libres en VLDL y LDL. Como digo, esa esteatosis, ese hígado graso puede producirse, por ejemplo, en inanición. Eso también lo dije, porque claramente si estamos en un estado de alta lipólisis con ácidos grasos libres altos, que el hígado tiene que estar empaquetando constantemente, pero al estar en inanición no estamos consumiendo, por ejemplo, grupos metilo o colina, ¿no? Algunos componentes que ayudan a exportar la grasa del hígado, por ejemplo en colesterol, pues obviamente esa grasa no puede salir del hígado, y bueno, puede tender a crear esa lipotoxicidad en el hígado, ¿no? Que es negativa, y alimenta pues todo este tipo de enfermedad, ¿no? Porque hace el hígado, que justamente es un órgano central en el metabolismo, pues algo más parado y algo más sobrecargado, etcétera, ¿no? Entonces esto lo arruinaría. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en dietas cetogénicas o en dietas bajas en carbohidratos la grasa no va en ácidos grasos libres, va en kilomicrones, ¿vale? Porque como la estamos consumiendo, la forma en la que absorbemos es en kilomicrón, ¿vale? Son esas burbujas de lipoproteínas parecidas a las VLDL y LDL que crea el hígado, porque es una forma mucho más segura, mucho más controlada de, digamos, transportar la grasa, y que el cuerpo pueda usarla como debe, donde debe, cuando debe, ¿no? Sin ese efecto tan maximizado, ¿no? Del ácido graso libre. Entonces por eso las comparo, las dietas, ¿vale? Vale, pues a ver, un segundo. Vale, pues antes de subir a la pizarra, ¿vale? A explicar, pues bueno, lo que va a suceder, ¿no? En esos dos estados, alimentado y ayuno, tanto en un contexto de flexibilidad metabólica como en uno de inflexibilidad metabólica y mala adaptación, ¿no? Y como ese péndulo en un estado flexible sí que va a pendular bien, sí que va a conseguir inercia y sí que nos va a dar, por lo tanto, esa flexibilidad, ese movimiento pendular que caracteriza todo lo vivo y todo lo sano, ese saber cambiar entre estados, entre día y noche, entre dormir, entre el sueño y la vigilia, entre el estado alimentado y el estado de ayuno. Y como pues en un estado maladaptativo pues ese péndulo empieza a perder amplitud, incluso se para, ¿no? Y empezamos a tener interferencias. Y bueno, luego también, aunque esto lo voy a dejar para el tercer vídeo, van a ser 3 vídeos, este es el segundo.
veremos cómo corregirlo y cómo volver a recuperar flexibilidad metabólica, ¿vale? A lo mejor lo comento al final del vídeo pero se hace muy largo, ¿no? Y muy denso el vídeo, y es mejor tener un vídeo solo para eso y poder centrarme en ello. Bien, pero bueno, y como digo, antes de eso, lo que voy a explicar es un poco que veáis cuáles son los pasos de producción energética, ¿vale? Porque, quiero decir, desde la glucosa y desde el ácido graso, ¿vale? Como ambos, como a partir de ambos se consigue acetil-CoA en la mitocondria, como el ciclo de Krebs va produciendo transportadores de electrones que van a alimentar esa cadena de transporte de electrones en las mitocondrias, y cómo la fosforilación oxidativa, es decir, en presencia de oxígeno, cómo ese sustrato al final va a producir ATP. ¿Vale? Esto es importante, más o menos lo comenté en el vídeo anterior, pero quiero que tengáis esto claro, porque luego cuando vaya explicando pues voy a hacer referencia, ¿no?, a algunas de estas palabras, a algunos de estos pasos, entonces que lo tengáis en mente, ¿vale? Así que nada, por eso digo que necesitaría más pizarras, porque me gustaría en una parte tener eso explicado y en otra ir haciendo la comparación, pero bueno, es lo que hay por ahora, ¿vale? Este es el material que tengo. Y luego también alguna cosa que veremos, sí, por ejemplo, el cociente respiratorio, ¿vale? El cociente respiratorio, que también lo menté en el vídeo anterior, de hecho decía en una persona metabólicamente flexible, el cociente respiratorio reflejaría bien el estado en el que estamos, ¿vale? En un estado alimentado sería alto, tendería al 1, ahora lo explicaré en la pizarra, y en un estado de ayuno, en el que debemos estar oxidando predominantemente grasa, bajaría al 0,7 o estaría más cercano al 0,7, ¿vale? Es decir, vemos que en los dos estados, en uno sube y en otro baja, ¿bien? Es decir, tiene que estar diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos en los estados metabólicamente inflexibles o mal adaptados? Pues vemos que está igual, ¿vale? Y no puede ser que esté igual. Es decir, nos muestra que ese péndulo está parado, ¿vale? No se está pendulando bien, no se está oscilando bien entre estados, y eso es un problema, ¿no? Así que nada, pues nada, vamos para allá y os lo explico. Vale, pues ya estamos aquí, vamos a seguir explicando lo que os he comentado, ¿vale? Bien, en primer lugar tenemos una molécula de glucosa, ¿bien? Esta molécula, espero que se esté escuchando bien, ¿vale? Esta molécula sigue una serie de pasos enzimáticos, ¿vale? Es decir, aquí, bueno, hay diferentes pasos enzimáticos que van transformando la molécula hasta conseguir piruvato, ¿bien? Esto ocurre en el citoplasma celular, ¿vale? Es decir, digamos que esto... Bueno, la teoría de las membranas y demás es otro tema, pero vamos a poner que esto es dentro de la célula, ¿vale? Y esto es fuera de la célula. Aquí entra la glucosa gracias a la insulina principalmente. Madre mía. Bueno, es una de las funciones primarias, ¿no?, de la insulina, aunque luego también hay contextos en los que, por ejemplo, en el ejercicio podemos introducir la glucosa sin la necesidad de la insulina, ¿no?, sino que hay transportadores que se translocan para hacerlo, pero bueno, no nos interesa. Entonces se consigue piruvato. Por cada glucosa se consiguen 2 piruvatos, pero bueno, eso da igual, no nos interesa por ahora. Y este proceso, ¿vale?, es lo que se llama glucólisis. Bien, y aquí ya se producen 2 ATPs, es decir, ya se producen 2 moléculas energéticas y 2 NADH, bien. Estos 2 NADH son importantes porque van a hacer que es, digamos, una de las cosas que hace que después haya más proporción de NADH a FADH2, que es el otro transportador de electrones, que en el caso de la grasa, del ácido graso, ¿vale? Y eso es muy determinante, ¿vale?, a la hora de la velocidad energética, ¿vale? Es decir, la velocidad de la producción energética, pero bueno, eso ya lo veremos. Esta glucólisis, es decir, esto, como veis, de la glucosa a moléculas energéticas ya lo hemos conseguido, bien, sin presencia de oxígeno. Bien, esto, la glucólisis, es una forma de producción anaerobia, bien, que, como digo, es bastante ineficiente porque únicamente nos consigue 2 ATPs, no se produce CO2, bien, obviamente porque no hay oxígeno, y bueno, digamos que es una forma de producción energética muy primaria, ¿vale? O muy primal. De hecho, bueno, si lo vemos en las bacterias, por ejemplo, en diferentes microorganismos unicelulares que no consiguen producir energía gracias al oxígeno, pues vemos este tipo de producción energética. Y claro, como vemos, es muy simple, ¿vale? No se produce CO2, por ejemplo, por lo tanto está muy limitada y da simplemente energía para poder, no sé, expresar algunos pocos genes, ¿vale? Por lo tanto, no se puede complejizar la vida. De hecho, bueno, esto es otro tema, que es un vídeo que quiero hacer, lo que es la teoría de la evolución, pero desde un prisma, ¿no?, desde un enfoque bioenergético, lo que, claro, no contradice la teoría de la evolución en el sentido de que se dan, digamos, mutaciones, ¿no?, aleatorias que después puede el entorno premiar, ¿no?, y por lo tanto pasar a la siguiente generación, pero esa búsqueda de mutación, lo que hace la vida, bien, lo que hace todo el organismo vivo es intentar siempre buscar o aspirar a formas más eficientes de producir
energía, es decir, producir energía más eficientemente con menor coste metabólico, ¿vale? Y de hecho, como vemos, las primeras formas de vida que empiezan a complejizarse lo hacen gracias a una relación simbiótica entre, digamos, una célula que, digamos, fagocita una bacteria y se establece esa relación simbiótica por la cual la célula le da pues una seguridad, ¿no? Una matriz donde le puede dar alimentos y demás, y a cambio esa bacteria produce energía para la bacteria pero también para la propia célula, ¿vale? Entonces digamos que empiezan a ser como mitocondrias primigenias, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. El caso es que, lo que digo, que la vida siempre busca formas de complejizar, ¿no? Esa producción energética, hacerse metabólicamente más eficientes, ¿no? Con menor coste, producir más energía. Y lo de producir CO2 es muy importante porque los organismos, cuanto más complejos son, más CO2 producen, porque en este vídeo, bueno, podría hacer un vídeo de 3 horas hablando del CO2, que seguramente lo haga más pronto que tarde, pero en este caso vamos a ver cómo el CO2 va a hacer, bueno, vamos a ver algunas de las propiedades que tiene a nivel de producción energética y hacer que el organismo sea más complejo conforme más CO2 produce. Y bueno, eso también es importante, por ejemplo, para el cociente respiratorio que he explicado, ¿vale? Bien, una vez tenemos el piruvato, esto, como digo, es en el citoplasma, ¿vale? Lo que hace es entrar a la mitocondria, ¿bien? Y gracias a la piruvato deshidrogenasa, que ya lo he comentado en algunos, antes lo he comentado, también lo comenté en el vídeo anterior, digamos que se transforma en acetil-CoA, ¿bien? Esta molécula entra en el ciclo de Krebs, ¿vale? Que es también pues una serie de pasos enzimáticos, pero en este caso es un ciclo porque el último compuesto que obtenemos, ¿vale? El compuesto resultante es el que nos permite iniciar otro ciclo, ¿vale? Entonces son vueltas siempre y cuando se vaya alimentando con esta molécula, ¿vale? Y como digo, gracias a esto, ¿vale? Bueno, aquí se va produciendo CO2, por ejemplo, ¿vale? Que se queda en la matriz mitocondrial, porque esto ya es dentro de la mitocondria y esto va a ser muy importante para estabilizar la molécula de ATP. Y luego, digamos que se van llenando los transportadores de electrones, ¿vale? Que, como vimos, serán el NADH y el FADH2. Bien, se van llenando de electrones, son como transportadores de electrones. Un segundo. Bien, luego, por otra parte, tendríamos la grasa, ¿vale? Bueno, el ácido graso. El ácido graso, ¿vale? Que es el otro sustrato. Esto también se convierte en acetil-CoA, ¿vale? En este caso no se produce nada de esto. Claro, al no producirse NADH, vamos a ver que este ratio, ¿vale? De transportadores, en el caso de estar oxidando glucosa, va a ser de 2:1, ¿vale? Perdón, va a ser de 5:1, ¿bien? Es decir, va a haber mucho más NADH en proporción a FADH, mientras que en la grasa, en el caso de oxidar ácido graso, va a ser de 2:1, ¿bien? Esto es importante porque, vamos a ver, esto es la mitocondria, ¿verdad? Pues vamos a ver ahora, esto sería la membrana mitocondrial interna y esto sería la membrana mitocondrial externa, ¿bien? Y esto es un espacio intermembrana. Esto es así porque son crestas mitocondriales, ¿bien? Esto, como digo, es el citoplasma. Y esta es la membrana interna, ¿vale? Esto está pasando aquí, en la matriz mitocondrial, ¿bien? Y aquí, digamos, es donde está la cadena de transporte de electrones, ¿vale? Con los diferentes complejos enzimáticos. Aquí tendríamos el complejo 1, aquí tendríamos el complejo 2, aquí tendríamos la coenzima Q10, el complejo 3, el citocromo C, el complejo 4 y el complejo 5. Este complejo 5 es el ATP sintasa, ¿vale? Aquí este proceso es la fosforilación oxidativa, ¿vale? Es decir, que en presencia de oxígeno produzcamos ATP. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, estos transportadores de electrones que se han ido llenando, ¿vale? Conforme se dan vueltas en el ciclo de Krebs, van llevando los electrones aquí, ¿vale? Al complejo 1 y al complejo 2. Y digamos que una vez están, digamos que se van moviendo entre los transportadores. ¿Y esto qué va haciendo? Pues que se bombeen protones, ¿bien? Del espacio de la matriz al espacio intermembrana, hasta que el gradiente está demasiado saturado de protones, ¿vale? Acordaos que todo en el cuerpo funciona por esos desequilibrios entre gradientes de temperatura, electroquímicos, como en este caso, de presión, ¿no? De concentración, como en el caso de la grasa que hemos visto. Entonces, cuando esto ya es demasiado, digamos que la ATP sintasa o el complejo 5, digamos que permite que el flujo vuelva a equilibrarse y se produce ATP, ¿bien? Esto es muy importante y esto es realmente la producción energética a través del oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué el oxígeno? Porque lo que hace moverse los electrones, ¿qué es? Es el oxígeno, ¿vale?
es, digamos, el aceptor final de electrones. Los electrones buscan unirse al oxígeno, por eso somos seres aerobios, ¿vale? Porque requerimos oxígeno, por eso es tan importante. Bien. Entonces, ¿qué cosas? Bueno, simplemente comentar, a efectos después de la explicación, que en el caso de la grasa, como vemos, la proporción era de 2 a 1, ¿vale? Hay bastante más FADH. Este FADH, los electrones los da al complejo 2. Esto ya lo expliqué en el vídeo anterior, ¿vale? Y el NADH los da al complejo 1. ¿Qué pasa? Que ambos, una vez están llenos de electrones, compiten con esta bola, ¿vale? Este transportador de membrana, que es la coenzima Q10. Y claro, cuando tenemos mucho FADH, digamos que el complejo 2, digamos que secuestra, ¿vale? Y por tanto, aquí, pues, digamos que se empiezan a acumular los electrones. Estos electrones empiezan a fugarse, ¿vale? Y pueden, por ejemplo, unirse al oxígeno, que es una especie reactiva de oxígeno, ¿vale? Por ejemplo, el peróxido de oxígeno, que, como digo, y como expliqué, pues eso son moléculas de oxígeno con los electrones desapareados, ¿vale? Es decir, no están en los 4 enlaces cubiertos y por lo tanto son moléculas muy reactivas que, digamos, las membranas las puede dañar, ¿vale? Puede dañar proteínas, puede dañar ácidos nucleicos y, bueno, pues, digamos, es muy inestable y produce bastante daño oxidativo, ¿vale? Luego, por otra parte, importante, claro, si el NADH no puede dar los electrones aquí porque está muy lleno, ¿vale? Porque al estar secuestrado el transportador por el complejo 2, el complejo 1 no puede, digamos, deshacerse de esos electrones y por lo tanto el NADH queda sin poder entregarlos, empieza a acumularse el NADH, ¿vale? Entonces, este ratio, ¿vale? Si el NADH los diese los electrones, la forma en la que se quedaría es NAD+, ¿vale? Y este ratio es digamos, uno de los aceleradores principales de la producción energética, ¿vale? Es decir, si este ratio es alto, es decir, si hay mucho NADH en comparación a NAD+, digamos que la producción energética se hace más lenta, ¿vale? Entonces, claro, esto lo que está pasando, al ser la grasa tan densa energéticamente que produce más FADH2 y hace que se acumule el NADH, este ratio aumenta y por lo tanto la producción energética se hace más lenta, ¿vale? Y por lo tanto la fosforilación oxidativa se ve comprometida porque empieza a ser más lento. ¿Cómo es más lento? Bueno, pues en primer lugar porque esta acumulación de NADH, digamos que inhibe una de las enzimas que está en el ciclo de Krebs, ¿vale? Que, bueno, es que todo esto ya lo expliqué en el anterior, pero bueno, que es la isocitrato deshidrogenasa, ¿vale? Y claro, esto pues obviamente hace más lento el ciclo y luego también hace que se acumule citrato, ¿vale? Claro, ese citrato se va acumulando en el citoplasma y también inhibe aquí a su vez uno de los pasos enzimáticos de la glucosa, que es la fosfofructoquinasa. Por lo tanto, también vamos a ver acumulación de glucosa en el citoplasma. Claro, ahora... Claro, ¿qué hacemos con toda esa glucosa en esta situación? ¿Vale? Porque además esta acumulación de NAD+ hace que esto vaya más lento, ¿vale? En los ciclos y por lo tanto el acetil-CoA también empieza a acumularse porque no puede entrar tan rápido. Claro, pues el acetil-CoA y el NADH lo que hacen es inhibir la piruvato deshidrogenasa gracias a la activación de la contraria, que es la piruvato deshidrogenasa quinasa, ¿vale? Entonces, claro, si esto no está activo y hay mucha glucosa, lo que vamos a hacer es empezar a convertir la glucosa en lactato, ¿vale? Que esto es lo que expliqué en el vídeo anterior, pero en este vídeo vamos a ver cómo esto puede ser positivo, ¿vale? Claro, en un estado alimentado donde hay insulina, donde los ácidos grasos están bajos porque al estar oxidando carbohidrato no estamos oxidando grasa, es decir, en un estado alimentado no queremos estar movilizando grasa por la sangre, pues esto podría ser positivo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, lo voy a decir brevemente, porque si no hay ácidos grasos libres en sangre y esto no está inhibido, bien, digamos que mediante un lanzador o bueno, mediante un transportador que estaría, digamos, en esta membrana, ¿vale? Es decir, dentro de la mitocondria, ¿vale? Esto vamos a poner que viene por aquí, que es el MCT1. Digamos que el lactato vuelve a entrar a la matriz en forma de piruvato y se convierte en acetil-CoA y empieza a volver a estimular la fosforilación oxidativa, ¿vale? Pero vamos a ver en qué casos esto es bueno y en qué casos no puede volver a entrar y es donde vemos acumulación, donde vemos niveles crónicos, ¿vale? Bien, pues bueno, más o menos por aquí todo explicado. Bueno, seguramente hay más cosas, pero al menos ya tenéis un poco de idea de lo que va a pasar y así ya puedo empezar a la comparación, ¿vale? Que es realmente el objetivo del vídeo. Vale, pues en primer lugar vamos a hablar, ¿no?, del estado flexible, ¿vale? ¿Qué va a pasar en un individuo sano, metabólicamente flexible, sensible a la insulina, que puede, digamos, pendular entre los dos estados, que la amplitud de ese péndulo va a ser muy alta, muy grande, ¿no? Por lo tanto vamos a
digamos, ir muy extremo en el estado alimentado, va a darse muy bien lo que se tiene que dar y eso va a sensibilizarnos al otro estado, y aquí lo mismo, ¿no? Y vamos a tener ese movimiento pendular. Y bueno, aquí tenemos eso, el estado alimentado con los carbohidratos, con lo que os he explicado, y aquí tendríamos el estado de ayuno, que también podríamos equiparar, ¿no?, el ejercicio, y luego también, más o menos, podríamos equiparar esas dietas cetogénicas, ¿vale?, que digamos que simulan ese estado de ayuno. ¿Por qué? Porque bien, tú estás en este estado de ayuno real y cuando te alimentas, claro, realmente no entran carbohidratos, por lo tanto no hay señalización de insulina y realmente nunca estamos aquí, ¿no? Entonces no pendulamos del todo y digamos que podríamos atascarnos, perpetuarnos en este estado con los efectos adversos que podríamos tener a largo plazo. Porque, bueno, un símil que me gusta usar, que a lo mejor es una tontería, pero bueno, uno de los primeros juegos de la Play 3 que tenía era el MotorStorm, ¿vale? Es un juego de coche, supongo que, bueno, la dinámica sea así en otros juegos, ¿no? Need for Speed y demás. Nosotros tenemos un turbo, ¿vale? Ese turbo lo que hace en este caso, en el caso de la mitocondria, de la producción de energía, es estimular esa fosforilación oxidativa, ¿vale? Claro, en un coche es lo que siempre os digo, ¿vale? Un coche es un mal ejemplo porque un coche es un sistema mecánico, ¿vale?, termodinámicamente cerrado, y únicamente la energía que tiene, ¿vale?, es decir, ese combustible que combustiona para obtener energía, la única función que tiene es mover un motor, ¿vale?, y por lo tanto conseguir una locomoción. Ahora bien, en el caso nuestro cuerpo, esta energía no únicamente sirve para que nuestras células ejerzan las funciones que tienen que ejercer, sino también para que mantengan su estructura, ¿vale? Es decir, la célula se mantiene, bien, mantiene su estructura, mantiene su integridad y por lo tanto de todo nuestro cuerpo en conjunto gracias a la producción de energía. Mantiene los gradientes, ¿vale? Si no esos gradientes, si no tenemos esas maquinarias, bueno, la maquinaria, ¿no? Esos diferentes sistemas que están constantemente manteniendo concentraciones, ¿no?, que de otra forma se igualarían y producirían la muerte, es gracias a tener una energía constante. Por lo tanto, el estar acelerando en un coche, en nuestro caso, es mantenernos con vida, ¿no? Porque si en un coche dejas de acelerar, bueno, pues lo aparcas, ¿no? Está ahí, ¿vale? El coche sigue ahí, ¿vale? En nuestro caso, si dejas de acelerar, ¿no?, si dejas de producir energía, ¿qué pasa? Pues que degeneras y mueres, ¿vale? Hay estructuras que empiezan a degenerar, ¿no? Porque, como digo, la energía es necesaria para mantener la estructura, y después cuando vuelvas a intentar generar función, esa estructura está muy degenerada y no permite, ¿vale?, la producción energética, lo que a su vez causa menos producción de energía, lo que a su vez causa una mayor degeneración estructural, y ya el daño es, digamos, irrecuperable, ¿no?, en algunos casos, ¿vale? Entonces, claro, en ese juego, ¿vale?, tú pisabas el acelerador, tenías un turbo, y claro, eso te daba, pues no, te podía hacer ganar la carrera, claramente. Pero, ¿qué pasa? Que si lo mantenías mucho tiempo, ¿vale?, que sería como, por ejemplo, estar en el estado alimentado crónicamente, empezaba a pitar, empezaba a ponerse la pantalla roja y al final el coche explotaba, ¿no? Que sería pues lo que ocurriría en efectos adversos en este caso. Entonces lo que tenías que hacer era ir apretando el turbo, ¿no?, y luego desacelerando, ¿no?, claramente, para no quemar el motor. Pero claro, si no aceleras, en el caso del cuerpo humano morimos, y en el caso de la carrera pues no ganas, ¿no? Es decir, te quedas quieto. Entonces lo suyo era ir oscilando, ¿no?, ir apretando ese turbo y dejándolo, recuperar apretando y dejándolo, ¿vale? Aquí es lo mismo, ¿vale? Porque en este estado lo que vamos a hacer es estimular esto, ¿vale?, supercharge, iba a decir en inglés, ¿vale?, es decir, cargarlo, lo que nos hace pasar a un estado de ayuno con esto muy bien cargado. Por lo tanto, esa fosforilación oxidativa, es decir, esa capacidad de, gracias al oxígeno, convertir los sustratos en energía, vamos a pasar a este estado con ello muy activo, ¿vale? Por lo tanto, cuando cambiemos de sustrato a la grasa, bien, porque aquí bajará la insulina y por lo tanto podremos acceder a la grasa, vamos a quemarla muy bien y muy rápido, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Digamos que aquí conseguimos una buena estimulación, digamos que el péndulo lo pendulamos mucho hacia el extremo alimentado, y eso nos da la inercia para volver aquí y conseguir, por ejemplo, una muy buena quema de grasa con todo lo que ello conlleva, digamos, conseguir que no haya lipotoxicidad en los tejidos, conseguir que durante el sueño tengamos un buen sueño, ¿vale? Porque claro, durante el sueño deberíamos estar quemando grasa, entonces si no podemos acceder bien a la grasa durante el sueño, pues vamos a tener problemas, nos vamos a despertar, vamos a usar mucho glucógeno cuando no deberíamos estar usándolo. Aquí deberíamos estar usando grasa, y por lo tanto el glucógeno
que hemos llenado aquí gracias a la insulina, porque la insulina, repito, sirve para generar estructuras, ¿no? Se va manteniendo muy bien el glucógeno porque no necesitamos tanta glucosa, ¿no? Pues estaremos dependiendo de la grasa siempre que digamos, seamos metabólicamente flexibles. Luego también durante el ayuno digamos, entre comidas, ¿vale? Tendríamos energía, como digo, porque estamos oxidando grasa, porque tenemos el glucógeno hepático lleno. Luego, si queremos hacer deporte, lo mismo, mejora el rendimiento. Luego también no tenemos hambre, porque claro, una persona obesa, porque siempre tiene hambre, ¿no? Pero es que tiene hambre por la misma razón por la que está obesa, ¿vale? Porque no puede acceder a su sustrato, ¿vale? En esta situación en la que él debería estar oxidando su grasa, no puede. Por eso la tiene, ¿no? Claramente, ¿no? Y claro, eso hace que tengas hambre, porque, de nuevo, el hambre es simplemente la señalización celular de baja energía, ¿bien? Es decir, si tu célula tiene energía, no tiene hambre, ¿vale? Es cuando empieza a notar que los niveles de energía decaen, pues ya empieza a señalizar el hambre, ¿vale? Y no puedes engañar al cuerpo, ¿vale? Te puedes saciar con diferentes trucos, digamos, mecánicos, como el hecho del llenado gástrico, pero al final, si la célula no tiene energía, pues va a seguir requiriendo hambre, ¿vale? Esa señal, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, vamos a empezar a explicar esto, ¿no? Bien, a ver cómo va este vídeo de tiempo. Vale, voy a pararlo. Bien, en un estado alimentado, lo que queremos principalmente es estar con una oxidación de carbohidrato, ¿vale? Voy a ponerlo así. Bueno, carbohidrato, es que, perdonadme porque pienso en inglés, porque todo este contenido, digamos que lo leo y demás en inglés, por lo tanto necesito tener estas palabras, ¿no? La oxidación de carbohidrato va a aumentar en esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos la insulina alta, ¿vale? Cuando entra carbohidrato al cuerpo, se absorbe en forma de glucosa, esta glucosa pasa a la sangre y por lo tanto se activan los receptores de insulina, secretamos insulina y la insulina ayuda a que el carbohidrato, también aminoácidos, entre en las células, entre en los tejidos y, digamos, estimular esa oxidación, ¿vale? Por otra parte, puesto que tenemos insulina alta, digamos que la oxidación, vamos a poner fat oxidation baja, ¿vale? Eso es muy importante, es decir, esto es lo que queremos que esté ocurriendo en el estado alimentado, ¿bien? Que estemos oxidando carbohidrato y que estemos, bueno, no oxidando grasa, ¿bien? Eso también habla de la jerarquía de sustratos, ¿vale? Siempre que haya carbohidrato en sangre, lo suyo, siendo metabólicamente flexible, vamos a priorizar la oxidación de carbohidrato, ¿vale? Y, por lo tanto, esto en este momento, pues lo queremos bajo. ¿Por qué lo queremos bajo? Porque queremos que los ácidos grasos libres estén bajos, ¿vale? Esto es muy importante, eso es lo que tiene que pasar en este estado. Los ácidos grasos libres tienen que estar bajos. ¿Por qué? Porque si estamos oxidando glucosa, si tuviésemos los ácidos grasos libres altos, ¿qué pasaría? Pues que, como he explicado, la piruvato deshidrogenasa, ¿vale? Estaría muy inhibida, ¿vale? Porque los ácidos grasos libres, al ir libres, la célula no elige cuándo meterlos, por lo tanto entrarían en la célula. Pueden incluso entrar sin presencia de insulina, como he explicado, en este caso incluso entrarían más fáciles y allí, digamos que empezarían a perturbar esa membrana mitocondrial interna y, bueno, externa realmente, las membranas mitocondriales, y que es donde está produciendo la producción de energía, ¿vale? Y es donde está justamente la piruvato deshidrogenasa, por lo tanto eso se vería inhibido, digamos que empezaría a entrar la mitocondria con lo denso energéticamente que es, empezaríamos a acumular ese NADH, empezaríamos a acumular ese acetil-CoA y por lo tanto veríamos que la glucosa no podría realmente entrar y oxidarse completamente en esa fosforilación oxidativa que va realmente a conseguir esa potencia energética, ¿vale? Por lo tanto, esto lo queremos así. Luego, ¿esto qué va a producir también? Va a conseguir que tengamos mejor salud hepática, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como he explicado, el hígado es el que tiene que ir empaquetando de nuevo los ácidos grasos libres. Por lo tanto, si no hay esa carga en este contexto, digamos que le quitamos carga hepática, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una salud hepática mayor y eso es bastante importante. Luego también, y es realmente lo importante de aquí, es que esta oxidación de carbohidrato, ¿qué va a conseguir? ¿Vale? Pues va a conseguir, por una parte, bueno, una muy buena producción de ATP, va a conseguir una buena producción de CO2 y una producción también de lactato, que ahora es lo que os he dicho, que en este caso puede ayudar a digamos, estimular la fosforilación oxidativa, ¿vale? Antes que nada, quiero pararme en el componente del CO2, ¿vale? Porque, como digo, antes os lo he comentado, es, digamos, muy estimulante para la producción energética. ¿Por qué? Pues porque, veréis, bueno, voy a volver a hacer el dibujo un segundo. Esto era la membrana interna de la mitocondria, la membrana externa, ¿no? Aquí es donde se produce, aquí está la cadena de transporte de electrones y aquí es donde se produce el ATP, ¿vale? El ATP
digamos, tiene una carga negativa, ¿vale? Entonces, digamos que tiende en esta situación a unirse al calcio, ¿vale? Pero esta molécula es muy inestable, ¿vale? Y el hecho de que tengamos suficientemente calcio aquí puede ser muy negativo, porque puede abrir unos poros, ¿vale? Que se llaman poros de transición mitocondrial, que pueden causar literalmente la muerte celular porque abren este gradiente, ¿vale? Es por eso por lo que en el vídeo del estrés explico, digamos, con más extensión, porque es tan importante mantener los gradientes y las bombas de calcio, ¿vale? El calcio tiene que estar fuera de la célula en un orden de 10.000 veces mayor, ¿no? En más proporción que dentro, y únicamente entrar como forma de señalización. No puedes permitir que haya mucho calcio en la célula, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos que esta molécula sea más estable, ¿vale? Pues gracias al CO2, ¿vale? Porque aquí, como os recuerdo, estaba produciéndose CO2, ¿no? En el ciclo de Krebs, ¿vale? Pues ese CO2, cuando entra en contacto, bueno, está en la disolución acuosa de la mitocondria, cuando entra en contacto se convierte en ácido carbónico, ¿vale? Ácido carbónico, y rápidamente se disocia en bicarbonato y un protón, ¿vale? El bicarbonato normalmente sale fuera de la célula, ¿vale? Para estabilizar el pH fuera, extracelular, y el protón se queda aquí. ¿Qué hace el protón? Pues hace que el pH disminuya, ¿vale? Es decir, que sea más ácido. Esto es bueno, ¿vale? Es decir, dentro de la célula lo que queremos es un pH ligeramente inferior, ¿vale? Es decir, una situación un poco más ácida. Esto lo expliqué también en el vídeo del estrés. Y claro, en este medio, ¿vale? Con este protón, que hacemos que el medio sea más ácido, esto lo rompe, ¿vale? Y el calcio lo ayuda a expulsar. Y el ATP ahora puede unirse en estas condiciones mucho mejor al magnesio, ¿vale? Esta molécula de ATP magnesio 2 es muchísimo más estable y es realmente lo que va a conseguir células funcionales, ¿vale? Y moléculas de ATP, es decir, esa moneda mucho más funcional y mucho más estable, porque no tenemos, digamos, el peligro, ¿no? De que el calcio pues empiece a, digamos, interferir con esos poros, ¿no? De transición mitocondrial que nos abran la mitocondria, que deshagan que disipen este gradiente de protones y por lo tanto que muera la célula, ¿no? Así que el componente de CO2 es muy importante. Luego el caso del lactato, ¿vale? El lactato, como he dicho, en la glucólisis, como hay mucha oxidación de glucosa, claro, lo suyo es que toda la glucosa entrase en forma de piruvato, entrase en acetil-CoA y pues al ciclo de Krebs, pero claro, cuando hay mucho, es normal que algo, digamos, chorree, ¿no? O que, bueno, algo, digamos, coja el camino del lactato, ¿vale? Ahora bien, al lactato, como tenemos ácidos grasos libres bajos, la piruvato deshidrogenasa no está inactiva, está bastante activa. Por lo tanto, gracias al transportador, como he dicho, MCT1 mitocondrial, el lactato entra otra vez a la matriz en forma de piruvato, y piruvato se convierte en acetil-CoA y vuelve a alimentar la fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, aquí en este cuadro, ¿vale? En esta parte tenemos una... Bueno, espera, voy a borrar esto porque... Vale. Tenemos una fosforilación oxidativa muy estimulada, muy potente, ¿vale? Tanto en parte por el lactato, en parte por el ATP que se está produciendo, en parte, bueno, el ATP quiero decir es producto, ¿no? Pero, en fin, una buena oxidación de glucosa, en parte por el CO2, en parte porque como no hay ácidos grasos libres, no se está interfiriendo con las membranas de producción energética. Luego la salud hepática pues también quita carga y ayuda a que esto sea bastante mejor. Y luego también otra característica es que vamos a tener un buen llenado de glucógeno, ¿vale? Porque, como os he comentado antes, la insulina es una hormona anabólica que sirve para construir tejido a partir de energía. Por lo tanto, parte de esos carbohidratos vamos a ir llenando el glucógeno, ¿vale? Que, como digo, es muy complicado llenar realmente las reservas de glucógeno, tanto hepáticas como musculares, ¿no? Y más si tienes una buena masa muscular, ¿no? Y bueno, pues estimulada, activa, neuromuscularmente funcional, etcétera, ¿no? Entonces, esto es el cuadro que tenemos, ¿bien? Y con esto vamos ahora a pendular al estado del ayuno, ¿bien? Luego también algo que comentar, lo del cociente respiratorio, ¿vale? El cociente respiratorio en esta situación va a ser alto, ¿vale? ¿Qué quiere decir el cociente respiratorio? Pues básicamente es el cociente, es decir, la división entre el oxígeno que consumimos y el dióxido de carbono que producimos, ¿bien? ¿Por qué consumimos oxígeno? Porque, como os he explicado antes, para que se muevan los electrones es necesario tener un polo que los esté atrayendo, ¿vale? Y es el oxígeno. Y se va produciendo CO2 también como resultado. Entonces, ese cociente, ¿vale? Es decir, el volumen de oxígeno consumido partido por el volumen de CO2 producido es lo que nos da el cociente respiratorio. Si
estuviésemos oxidando completamente carbohidrato, lo cual es imposible, es decir, una única célula sí que puede, pero somos un conjunto de células, diferentes tejidos, diferentes comportamientos, diferentes estados, entonces no podemos oxidar solo un sustrato, ¿vale? Pero si estuviésemos oxidando el 100% de carbohidrato, este cociente respiratorio sería 1, ¿vale? Mientras que si estuviésemos oxidando 100% ácido graso, que como digo es imposible, sería 0,7, ¿vale? Por los carbonos y los oxígenos que tienen en las diferentes moléculas de glucosa o ácido graso. Bien, esto, bueno, normalmente estamos en el medio, ¿no? Pero en este estado, estar metabólicamente sano, este cociente tendería al 1, ¿vale? Tendería al 1. Mientras que en este estado, aquí tendremos un coeficiente respiratorio menor y tendería al 0,7, ¿vale? Luego, cuando veamos el estado inflexible, un estado maladaptativo, vamos a ver que ese cociente respiratorio se mantiene igual. Es decir, estando aquí o aquí no cambia. Va a estar pues a mitad, a 0,85 o así, ¿vale? Y eso es pues bueno, un signo de inflexibilidad metabólica, de maladaptación con todos los problemas que lleva asociado, ¿vale? Luego también habría un caso particular, que lo veremos, que es cuando os hablé de la lipogénesis de novo, ¿vale? Es decir, cuando tenemos que estamos oxidando carbohidrato. En el vídeo anterior a este, ¿no? En el de cómo perder grasa con carbohidratos altos, vimos hasta 5 diferentes mecanismos por los cuales el cuerpo intenta no convertir el carbohidrato en grasa en el hígado, ¿vale? Ahora bien, y como digo, en un estado metabólicamente flexible es complicado, ¿vale? Llenaríamos el glucógeno, se aceleraría la oxidación en todos los tejidos, diferentes proteínas desacoplantes, ¿no? Digamos que abrirían esto para que se disipase el gradiente en forma de calor en vez de producir energía. Luego verían, bueno, había diferentes mecanismos. Pero en el caso de la inflexibilidad metabólica vamos a ver que es bastante más fácil y bastante más sencillo, y por eso es un gran peligro, ¿no? Pero en ese caso, en el caso de que se esté produciendo la lipogénesis de novo, que como digo en un estado flexible requeriría pues estar consumiendo barbaridades de carbohidrato durante varios días seguidos, al final pues el cuerpo tiene que deshacerse de esa glucosa, y lo que haríamos es en el hígado empezar a sintetizarlo en forma de grasa, ¿vale? Si nuestro cuerpo está haciendo eso, nuestro cociente respiratorio, ¿vale?, sería mayor a 1, ¿vale? Es decir, se estaría produciendo más CO2 del oxígeno consumido, ¿vale? Así que bueno, tenemos esto. Esto básicamente, la diferencia entre glucosa y grasa, es que para que la grasa produzca el mismo número de CO2, ¿vale? La misma concentración, el mismo volumen de CO2 requiere más oxígeno, ¿vale? Mientras que aquí pues requerimos menos, ¿no? Es decir, una proporción de 1 a 1. Bien, pues con eso dicho, vamos a ver ahora qué pasa en este estado, ¿vale? Un segundo. Bien, pues ¿qué está pasando aquí? Como vemos, el coeficiente respiratorio sería menor, ¿vale? Tendería al 0,7, porque aquí lo que vamos a estar haciendo, lo que queremos estar haciendo es estar oxidando grasa, ¿vale? Puesto que la insulina ya ha hecho que la glucosa que hemos ingerido, ¿no?, del carbohidrato entre los tejidos y en las células y demás, pues ya no está en la sangre, por lo tanto ya no necesitamos insulina y baja, ¿no? Es decir, el comportamiento de la insulina es cíclico, que es realmente lo que marca la sensibilidad y la salud. Entonces aquí pues baja la oxidación de carbohidrato, ¿bien? La oxidación de carbohidrato baja. En cambio, aumenta la oxidación de grasa, ¿bien? Claro, esto, y es justamente lo que queremos. Claro, aquí los ácidos grasos libres, ¿vale? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué creéis? ¿Vale? Alguno, bueno, seguramente estáis pensando que aquí van a aumentar, pero realmente no aumentan. En cualquier caso, se quedarían iguales, ¿vale? No variarían o disminuirían, ¿vale? Y esto es lo que conseguiría la pérdida de grasa, ¿no? Literalmente estamos liberando grasa a la sangre que se está oxidando, por lo tanto perdemos grasa, ¿vale? ¿Esto por qué es? Pues porque justamente tenemos una mayor oxidación de grasa, ¿vale? Es decir, aquí ya no tenemos insulina, por lo tanto es más fácil movilizar la grasa, ¿vale? Porque ya no se bloquea, digamos, esa lipasa sensible a hormonas, ¿vale? Que es lo que consigue con la adrenalina ir sacando la grasa y demás. Luego, al no haber ya carbohidrato, pues ya no se está compitiendo, ¿no?, ese ciclo de Randle con los sustratos, y por lo tanto es bastante más fácil, ¿vale? Luego también, importante, claro, como venimos de aquí, bien, tenemos una buena fosforilación oxidativa, un metabolismo bastante estimulado, tenemos buenos niveles de hormona tiroidea, y recordad que la hormona tiroidea sensibilizaba a la adrenalina, por lo tanto necesitamos menos adrenalina para conseguir la movilización de grasa, ¿vale? Por lo tanto, esto es bueno también. Y luego también, claro, una
una mayor T3 quiere decir que nuestros tejidos, nuestras funciones son bastante más activas, ¿no? Y por lo tanto requerimos más componentes de reparación, por ejemplo, ¿vale? Es decir, necesitamos pues más síntesis hormonal, más reparación de tejidos y claro, necesitamos más componentes lipídicos que los vamos a sacar de aquí, por lo tanto vamos a ir perdiendo grasa a un ritmo mayor, ¿vale? Eso es básicamente lo que explica eso de que la grasa se quema en la llama del carbohidrato, ¿vale? Por ese movimiento pendular. Aquí aceleramos nuestro metabolismo, damos a ese turbo en el motor Storm y después conseguimos que nuestro funcionamiento orgánico aquí sea mayor, esté mucho mejor, el cuerpo esté mucho mejor preparado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tenemos el glucógeno lleno, ¿vale? Tenemos el glucógeno lleno, venimos aquí con los depósitos de glucógeno llenos y tampoco bajan, ¿vale? Obviamente, si esto se alargase mucho o hiciésemos ejercicio, etcétera, de alta intensidad, pues obviamente requeriríamos más glucógeno. Pero, ¿por qué no baja aquí? Es decir, ¿por qué se mantiene constante? Porque se está oxidando grasa predominantemente. Es decir, si estamos oxidando grasa, no requerimos, no dependemos de la glucosa, ¿vale? Por lo tanto, esto se mantendría estable y, de hecho, imaginaos, ¿no? Estamos en un estado de ayuno, encima muy energético y encima con el depósito de glucógeno lleno, por si realmente queremos hacer algo mucho más intenso. Pues estamos, digamos, tío, somos gente muy preparada, muy activa, muy sana, ¿vale? Luego, por ejemplo, tampoco tendríamos hambre. ¿Por qué? Pues porque aún no estamos gastando glucógeno, pero da igual, estamos oxidando grasa. Las células tienen un sustrato, las células están recibiendo energía, por lo tanto no tienes hambre, ¿vale? Es muchísimo más fácil estar así y vivir así, ¿vale? Luego, por otra parte, a ver un segundo, claro, esto, ¿vale? Quiere decir que la glucosa se reserva, ¿vale? Es lo que se llama la preservación de glucosa o el glucose sparing, ¿vale? Que es lo que consigue la oxidación de grasa, ¿vale? Es decir, no necesitar tanta. Claro, al no necesitar tanta, pues la gluconeogénesis se va a ver disminuida, ¿vale? Es decir, no necesitamos producir tanta glucosa porque tenemos el glucógeno lleno porque estamos oxidando grasa, ¿vale? Perfecto. Luego, claro, al no necesitar gluconeogénesis, los aminoácidos también se van a preservar, ¿vale? Es también pues un mecanismo exactamente igual al del glucose sparing, ¿vale? Es decir, tenemos una preservación de aminoácidos también que no los vamos a utilizar para convertirlos en energía en el caso de no tener glucógeno, sino que pueden ir a las funciones estructurales para las cuales están hechas, ¿vale? Bien, luego también, por otra parte, en el parte de los carbohidratos, el lactato va a bajar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no hay glucólisis, es decir, no se está oxidando carbohidrato, ¿vale? No hay glucólisis, por lo tanto el lactato baja. Aquí está bien que esté bajo porque sí que tenemos más movilización de grasa y por lo tanto ahí sí que podría acumularse, pero como veis, aquí estaría alto y al no tener ácidos grasos libres estimula la fosforilación oxidativa y aquí está bajo, ¿vale? Ese es el movimiento pendular, es lo que tiene que darse. Luego veremos en el estado maladaptativo cómo está alto en los dos lados, ¿no? Y ahí sí que hay una ruina, ¿vale? Vale, ¿qué más cosas? A ver, un segundo. Ah, sí, nada, pues que aquí, claro, si está saliendo ácido graso libre y lo estamos oxidando, de hecho, más del que está saliendo, pues obviamente vamos a perder grasa, ¿vale? Va a haber una pérdida de grasa. Pérdida de grasa, ¿bien? Y luego también incluso pérdida de grasa visceral, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este estado, ¿vale? En el que somos eficientes oxidando grasa y hay grasa visceral, es decir, grasa en el propio tejido, en el propio órgano, no necesitamos tampoco movilizar ácidos grasos libres, digamos, por la sangre en plasma, porque ya, digamos, tenemos la grasa del propio órgano, ¿vale? Por lo tanto, pues vamos a ir perdiendo también grasa, lo cual vamos a tener digamos, órganos limpios, ¿vale? Sin esa lipotoxicidad van a conseguir esto, ¿no? Porque normalmente esa grasa visceral lo que hace es interferir con la señalización de la insulina, ¿vale? Que vamos a ver que hay, bueno, ceramidas, diacilglicerol, bueno, las acilcarnitinas de cadena larga, que luego veremos que son intermediarios de esta oxidación intermedia de grasa, ¿no? Porque estás ahí con los tejidos muy grasos, se empieza a oxidar, pero no del todo, vuelve a salir a la sangre, etcétera. Y esto, claro, pierde la señalización de insulina. Entonces, claro, si luego estás aquí y tienes esta pérdida de sensibilidad en los tejidos, pues, bueno, empiezas a tener problemas de sensibilidad, de señalización de insulina, se acumula la glucosa, etcétera, ¿no? Y empezamos a joder la situación. Aunque también es cierto que si estamos ya en este buen estado, realmente tampoco tendríamos grasa visceral, porque si no, como digo, pues no, es decir, es necesario no tener grasa visceral para estar así de bien, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que queremos conseguir, ¿vale? Es ese estado, ¿no? Es decir, es ese péndulo, ¿vale? Que va a conseguir mucha amplitud, ¿vale?
Vamos a poder estar en los dos estados y al conseguir mucha amplitud vamos a conseguir mucha inercia, nos va a sensibilizar para conseguir aquí todos los beneficios de este estado, ¿vale? Así que, bueno, esto es la explicación de un estado flexible y lo que debería estar pasando. Entonces vamos a ver ahora el estado maladaptativo. Vale, estoy viendo que hay un poco de reflejo, no me he dado cuenta hasta ahora porque estaba hablando, pero bueno, supongo que da igual porque me seguís, ¿vale? Esto va a ser el estado maladaptativo, ¿vale? Vamos a ver un péndulo que la amplitud es muy corta, ¿vale? O que directamente está parado a mitad, ¿vale? Y por lo tanto, claro, cosas que deberían darse aquí no se van a poder dar del todo porque tenemos un pie en este estado y al revés, ¿no? Obviamente sí que va a haber un poco, es decir, normalmente no está del todo parado, ¿no? Pero la amplitud sí que es tan corta que no puede realmente darse esa diferenciación de estados, ¿vale? Lo que queremos son estados muy diferenciados, es decir, que pasen cosas aquí que aquí no pasan y al revés, ¿vale? Queremos ir muy extremos, ¿no? Queremos una amplitud muy extrema, muy amplia. Vale, una de las características, por ejemplo, es que aquí el cociente respiratorio va a estar inerte, es decir, no se va a mover, ¿vale? Es decir, cambiamos entre estado, ¿no? Nos alimentamos con carbohidratos y estamos en ayuno y el coeficiente respiratorio sigue igual, ¿vale? Como digo, en un 0,85 o así, a la mitad, ¿bien? O incluso podríamos verlo por encima del 1, pero porque se estaría dando la lipogénesis de nuevo, ¿vale? Bien, aquí en un estado flexible hemos visto que tendría que aumentar la oxidación de carbohidrato y bajar la de grasa, ¿no? Pues aquí lo que vemos es que si bien ingresamos carbohidrato y hay insulina, no aumenta la oxidación de carbohidrato y por otra parte, puesto que hay insulina, tampoco baja la oxidación de grasa, ¿vale? Esto es un error, es decir, es un lío, porque por otra parte, claro, en estos estados se ha visto la diabetes, la obesidad, ¿vale? De hecho, por eso digo que, lo he dicho al principio del vídeo, me parece, cualquier intervención que consiga que tú pierdas grasa te va a beneficiar y va a poder vas a poder acoger un poco más de inercia en la amplitud del movimiento pendular. ¿Por qué? Pues porque la grasa, por ejemplo en obesidad, ¿no? Que es un ejemplo bastante extremo, nosotros hemos dicho que el agente lipolítico, es decir, para ir sacando grasa, es la adrenalina, pero claro, hay tanta masa grasa que empieza a haber un chorreo, un leak de ácidos grasos libres sin la señalización hormonal y eso es un problema, ¿no? Porque literalmente nuestro cuerpo empieza a soltar grasa constantemente, ¿no? Es decir, esa lipólisis está basalmente alta simplemente porque tenemos mucha grasa, ¿no? O porque, por ejemplo, en diabetes tipo 2 pues tenemos esa pérdida de señalización adrenal. Claro, ¿cómo podríamos sensibilizarnos? Con buena T3, ¿vale? Pero normalmente en estos estados tenemos un metabolismo muy decaído, ¿no? Y por lo tanto con una menos T3. Pero claro, aquí vamos a tener, como digo, ácidos grasos libres, ¿vale? Por ese leak. ¿Qué pasa? Que si esos ácidos grasos, ¿no? Esa lipólisis es mayor a la oxidación de grasa, es decir, vale, porque una cosa es que, por ejemplo, aquí también estamos soltando ácidos grasos, pero la oxidación de grasa es buena. Por lo tanto, nunca hay ácidos grasos libres, digamos, muy altos en sangre, porque los que están saliendo se están oxidando bien, ¿vale? Aquí no, aquí están saliendo, pero es que aquí está parada. De hecho, aquí es que incluso tendría que bajar, ¿vale? Aquí no deberían haber ácidos grasos libres, ¿veis? Aquí deberían estar bajos, aquí no debería haber oxidación de grasa en el estado alimentado. Pero aquí tendremos esta situación. Por lo tanto, hay ácidos grasos libres en la sangre. ¿Qué pasa con esto? Pues, en primer lugar, que la salud mitocondrial se va a ver comprometida, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos hablado de la piruvato deshidrogenasa, esos ácidos grasos libres van a irrumpir en la célula, digamos, de esa forma muy fácil, además simplemente por la concentración van a entrar o gracias a la insulina, que en este caso sigue alta, ¿no? Porque estamos consumiendo carbohidratos y van a causar esa desregulación en las membranas y esa pérdida, ¿no? De función o de funcionalidad de la fosforilación oxidativa, ¿vale? Van a haber fugas de electrones, van a haber daño oxidativo, etcétera. Y luego también, muy importante, también la salud hepática se va a ver comprometida porque, de nuevo, los ácidos grasos libres hay que volver a empaquetarlos, por lo tanto el hígado va a estar trabajando bastante y esto, como digo, es un problema. ¿Qué pasa con esta situación, no? ¿Qué pasa con esta situación en la que tenemos ácidos grasos libres y además tenemos glucosa? Pues que, como explica el ciclo de Randle, va a haber una competición por los sustratos y va a haber básicamente una inhibición de la oxidación de glucosa. Esto es nefasto y es un destrozo en este caso, es decir, estar consumiendo carbohidratos y no poder oxidarlos es un destrozo porque vamos a perder la señalización de la insulina. ¿Cómo? Claro, si nosotros estamos ingresando
carbohidrato en la célula, ¿vale? Gracias a la insulina, pero la glucosa no se está pudiendo oxidar porque está bloqueada esa PDH, por ejemplo, por los ácidos grasos libres que hemos visto, esa glucosa se va a quedar en el citoplasma, ¿vale? En el citoplasma celular va a haber, pues lo que expliqué en el anterior vídeo, ¿no? Es decir, si ya está muy saturada de glucosa la célula, aunque haya glucosa en plasma, no puede entrar, ¿vale? No puede entrar porque es que ya hay mucho, ¿bien? Y aun presencia de insulina, la insulina no consigue que, digamos, trasladarlas dentro de la célula. Y eso es un problema. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo sigue sintiendo, ¿no? Sigue recibiendo señal de que la glucosa sigue elevada y por lo tanto, digamos, secretan más insulina, ¿vale? Donde tenemos la hiperinsulinemia y donde tenemos, pues bueno, niveles de insulina elevados en sangre con todo lo que ello conlleva, ¿no? Es decir, pero por una imposibilidad de oxidar la glucosa. Bien, no es un problema de la insulina en sí, es porque no se está pudiendo oxidar, ¿vale? Lo que he dicho antes, ¿no? Que la gente tenga miedo a la insulina cuando aquí está haciendo su función perfectamente y es lo que nos permite pendular, ¿no? Y tener una buena oxidación, una fosforilación oxidativa, permite llenar bien el glucógeno, etcétera. Tener miedo a eso es tener una interpretación de la fisiología muy errónea y que nunca te va a llevar a la salud metabólica, ¿no? En este caso, si la tenemos alta es justamente porque está inhibida la oxidación de glucosa, porque están habiendo ácidos grasos libres cuando no deberían, ¿vale? Claro, con esta insulina alta y glucosa que no puede oxidarse, ¿qué otra salida tenía la glucosa dentro de la célula? El lactato, ¿verdad? Que hemos visto. Aquí el lactato va a aumentar y justamente igual que aquí, pero aquí como no había ácidos grasos libres sí que podía estimular la fosforilación oxidativa, pero aquí no, porque la PDH está inactiva gracias a que están los ácidos grasos libres elevados, ¿vale? Entonces va a subir el lactato. El lactato es un marcador en sí mismo de que algo está pasando mal, es decir, ahora, mientras que aquí estaba bajo el lactato, aquí vamos a ver que sigue alto, ¿vale? Y eso, que esté alto crónicamente en ambos estados, es la señal de que algo estamos haciendo mal. Pero en sí mismo el lactato causa daño, ¿vale? El lactato causa daño en primer lugar porque acidifica la sangre, ¿vale? No una acidosis severa, pero lo suficiente, ¿no? Es decir, hay rangos, tanto de temperatura, de acidez, por ejemplo, para que las enzimas funcionen correctamente, los procesos y demás. Y claro, al conseguir esa leve acidez ya, digamos que bloquea o digamos hace peor ciertos pasos enzimáticos, ¿no? Ciertas enzimas no las activa bien y por lo tanto ahí ya tendríamos un problema. Luego también tendríamos un problema porque hace trabajar más al hígado, ¿vale? ¿Cómo? Otra forma de convertir el lactato, digamos, darle salidas al lactato es volver a convertirla en glucosa, ¿vale? ¿Cómo? En el hígado gracias al ciclo de Cori, ¿vale? El ciclo de Cori es un proceso muy ineficiente, ¿vale? En el que se consume mucho ATP simplemente para convertir el lactato en glucosa, ¿vale? Pero es que luego con la glucosa esa, ¿qué hacemos? Si no la podemos oxidar bien, si se sigue acumulando en la sangre. Es un destrozo, ¿vale? Entonces, pero bueno, y encima estamos sobrecargando el hígado, por ahí mal, porque el hígado, joder, lo necesitamos bien en este estado para recuperarnos, pero está muy, muy sobrecargado. Luego, ¿qué más cosas? Claro, luego también genera diferentes respuestas inflamatorias porque el organismo está sintiendo que no tenemos oxígeno, ¿vale? Que estamos en un estado de hipoxia, que realmente no lo tenemos. Simplemente, claro, si nosotros estamos produciendo lactato, que es el resultado de una producción energética anaerobia, sin oxígeno, dice el cuerpo, hostia, si tenemos mucho lactato es porque no tenemos oxígeno, por eso lo estamos produciendo, ¿no? Y por lo tanto se activan diferentes vías inflamatorias. Y luego también, por otra parte, y muy importante, sobre todo cuando pasemos aquí, es que el lactato elevado inhibe la lipasa sensible a hormonas, es decir, lo que necesitamos para ir sacando ácido graso para oxidarlo, ¿vale? Entonces luego cuando queramos realmente tener una buena oxidación de grasa, ese lactato alto también nos lo va a impedir, entonces es un destrozo, ¿vale? Si veis, este pendular bueno aquí, digamos que se retroalimenta la vida y el buen funcionamiento, ¿vale? Es decir, hay ciclos que se retroalimentan y sinergian positivamente, ¿no? Y cuanto mejor estás, ¿no? Cuanto mejor oxidación de glucosa, más CO2, ese CO2 va a hacer que tengas una mejor fosforilación oxidativa, esa fosforilación oxidativa y esa mejor T3 van a hacer que aquí tengas mejor funcionalidad, tengas una disposición energética muy buena, que puedas rendir, que no tengas hambre, etcétera. Luego todo esto va a generar esa necesidad de volver a alimentarse, ¿no? Y te va a volver a lanzar aquí con una muy buena sensibilidad a la insulina para poder utilizar de hecho menos insulina para volver a absorber los carbohidratos, etcétera. Veis que se va alimentando, pero es que aquí pasa lo mismo, pero en sentido negativo, ¿vale? Es decir, la degeneración se va alimentando, es decir, hay ciclos en los que entras que vas degenerándote, ¿no? Y que los productos que estás tal te degeneran más. Entonces lo suyo es cambiar esos centros de degeneración por los centros de regeneración, ¿vale? Y que vuelva a pendular.
el péndulo, ¿no? El movimiento oscilatorio que es propiedad de todo lo vivo y todo lo funcional y todo lo sano, ¿vale? Un segundo. Vale, luego alguna cosa más. Claro, la glucosa en sangre está alta, ¿vale? Porque no se está pudiendo oxidar bien, por lo tanto se acumula y por lo tanto la insulina ya no puede meterla y se queda en la sangre, ¿vale? Claro, es por eso también por lo que comenta el lactato, porque se le da salida por ahí. La glucosa en sangre alta también es algo negativo y en estados, por ejemplo, cuando estamos con el péndulo aquí parado, una forma de volver a conseguir pendular y demás es, gracias a dietas cetogénicas, como imitan el ayuno, pues estar mucho tiempo aquí, ¿vale? Ya no estamos aquí. Pero claro, lo suyo es volver a dejarte pendular, pero si te quedas mucho aquí, también podemos tener glucosa en sangre alta, que se ve mucho. Por ejemplo, con el marcador de la hemoglobina glucosilada, ¿vale? Que la vemos incluso en estados de ayuno donde no estamos alimentando con carbohidratos y donde no tenemos insulina alta. ¿Por qué? Pues porque básicamente estamos desensibilizándonos a la insulina, ¿vale? Por lo tanto, la glucosa que nosotros estamos produciendo, ¿vale? De la gluconeogénesis, porque aquí tampoco ya tenemos el glucógeno vacío, por lo tanto sí que tenemos que usar gluconeogénesis, y esa propia glucosa nuestra, puesto que tenemos los tejidos muy insensibles, permanece más tiempo en sangre, y por lo tanto tenemos niveles de glucosa, de hemoglobina glucosilada, que marca la concentración de hemoglobina durante los últimos 3 meses alto, ¿no? Pero esto es otro tema. Bien, luego, claro, esta glucosa en sangre, ¿cómo le damos salida, ¿no? Es decir, lactato, pero claro, el lactato en el ciclo de Cori vuelve a ser glucosa, etcétera. ¿Qué hacemos con ella, no? Pues lipogénesis, de nuevo lipogénesis, ¿vale? Lo que os he comentado. Aquí es donde podríamos ver un coeficiente respiratorio superior a 1 por esa lipogénesis de nuevo, ¿vale? Es muy fácil. Vamos a ver que también incluso se da aquí, ¿bien? Cosa que aquí tardaríamos pues días de estar consumiendo una barbaridad de carbohidratos, aquí enseguida se da, ¿vale? Y luego también tendríamos un glucógeno que no se llena bien. ¿Por qué? Pues porque no hay una buena señalización de insulina, ¿vale? Como digo, crear estructuras a partir de energía requiere insulina, pero claro, no tenemos una buena señalización y por lo tanto el glucógeno está siempre vacío, le cuesta mucho llenarse y vamos a saltar a este estado con el glucógeno vacío, ¿vale? Y eso es un error. De hecho, uno de los síntomas, ¿no?, que vemos en obesidad, que vemos en todas las patologías, ¿no?, todas las diferentes manifestaciones del síndrome metabólico, es, por ejemplo, el lactato alto, los ácidos grasos libres altos y también, por ejemplo, el glucógeno vacío, ¿vale? Es decir, el glucógeno vacío que no se llena y que luego se vacía muy rápido. En el caso de lo poco que hayamos llenado, se vacía muy rápido, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Como vemos aquí, la estimulación de la OXFOS, ¿vale?, de la fosforilación oxidativa, ha sido una ruina. Por lo tanto, el péndulo lo hemos movido muy poco y por lo tanto vamos a pendular aquí muy poco, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar a esto. Bien, aquí en un estado flexible, como vemos, como ya, digamos, esa glucosa se hubiese usado, ya no hay glucosa en sangre y por lo tanto no habría insulina, pues la oxidación de carbohidratos baja y la oxidación de grasas sube, ¿bien? Y por lo tanto, por ejemplo, nunca tendríamos hambre porque cambia de sustrato bien, ¿no? Y por ejemplo, hace posible un buen descanso, ¿vale? Porque cambias durante la noche a ese sustrato y demás. Aquí lo mismo, es decir, la oxidación de carbohidratos no baja cuando debería bajar y la oxidación de grasa, importante, que debería subir, pues no sube, ¿vale? ¿Por qué no sube? Porque sigue habiendo carbohidrato, porque la sensibilidad a la insulina es pésima y por lo tanto la insulina no ha permitido, digamos, ingresar toda la glucosa y despejar la sangre de glucosa. Por lo tanto, la oxidación de grasa, pues se va a ver también obstaculizada, ¿vale? Claro, esto que va a dar lugar, esa obstaculización, pues lo mismo, ¿no? Ácidos grasos libres altos, ¿vale? Aquí eran bajos porque si bien se liberan, se oxidan bien, aquí suben pero no se oxidan bien, por lo tanto van a quedar en la sangre, y lo mismo, pues menor salud mitocondrial, ¿vale? Por esa disrupción de las membranas, ese daño oxidativo que también expliqué, ¿no? Ese escape de radicales libres. Luego también la salud hepática, lo mismo, porque tienes que estar empaquetando constantemente esos ácidos grasos libres. Y luego, pues bueno, tenemos, claro, como sí que se está intentando oxidar, pero no completamente, porque seguimos teniendo glucosa en sangre, vamos a dar lugar a productos intermedios, como he comentado antes, que es el diacilglicerol, ¿vale? Luego las ceramidas, o luego también tendríamos los acilcarnitinas,
de cadena larga, ¿vale? Es decir, cuando se empieza la beta-oxidación, que se van quitando carbonos progresivamente, digamos que pues no se llega a oxidar completamente y por lo tanto vuelve a salir de la mitocondria, incluso vuelve a salir a la sangre, ¿vale? Y esto crea una barbaridad de lipotoxicidad. Aquí hay lipotoxicidad en ambas situaciones, ¿vale? Y luego, por la parte del carbohidrato, claro, aquí, puesto que hay glucosa, va a seguir habiendo glucólisis, pero como lo que es la fosforilación oxidativa está atascada, simplemente va a ser esa forma anaerobia de producirlo, por lo tanto vamos a tener más lactato. Y ese lactato, pues lo que aquí tenemos, los ácidos grasos libres, no puede entrar otra vez y estimular la OXFOS, ¿vale? Que es el... Claro, aquí había ácidos grasos libres y demás, pero el lactato era bajo porque no había oxidación de glucosa. Aquí, como sigue habiendo carbohidrato, porque aquí somos insensibles a la insulina y sigue estando en sangre, pues sigue habiendo glucólisis y se sigue produciendo lactato, pero es que aquí ya no puede hacer nada. Entonces vamos a tenerlo alto en sangre. Y como hemos visto, una de las cosas que hace es impedir o bloquear un poco la lipasa sensible a hormonas, por lo tanto la lipólisis va a ser menor, ¿vale? Entonces vamos a tener más dificultad de movilizar la grasa para oxidarla. Entonces es una ruina. Luego también, claro, el glucógeno va a estar vacío porque, claro, aquí no podemos oxidar la glucosa, por lo tanto las necesidades de glucosa se siguen teniendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que enseguida se está vaciando el glucógeno para, digamos, para utilizar esa energía, que si bien es incompleta, al menos es energía. Es decir, aquí tendríamos que estar dependiendo enteramente o prácticamente de la oxidación de grasa, pero como no es buena, pues empezamos también a oxidar glucosa. Pero como ya no estamos alimentándonos porque estamos en ayuno, empezamos a vaciar mucho el glucógeno, por lo tanto siempre estamos cansados, los entrenamientos son una mierda, siempre tenemos hambre, en fin, es una ruina, ¿vale? Es una ruina. Luego, ¿qué más? Claro, esto, como lo vaciamos, necesitamos glucosa para algunos tejidos, como digo, ¿no? Por lo tanto, la gluconeogénesis es alta, ¿vale? Aquí no era alta porque teníamos el glucógeno lleno, aquí al tenerlo vacío pues es alta, y vamos a necesitar también aminoácidos para generar esa glucosa, por lo tanto vamos a tener mucho catabolismo muscular, va a ser muy difícil, bueno, sintetizar la musculatura, ¿no? Luego también vamos a perder funcionalidad en órganos porque parte de esa proteína también viene de los órganos, por lo tanto es un destrozo bastante importante. Y luego incluso también como no se le puede dar salida a la glucosa porque, bueno, está bloqueada básicamente, ¿no? Por el ciclo de Randle, que como vemos, el ciclo de Randle también se da aquí, ¿no? Pero en una forma fisiológica y aquí en una forma patológica, pues también vamos a seguir teniendo activo la lipogénesis de nuevo, ¿no? Es decir, es un destrozo, como veis, es un destrozo y bueno, lo que queremos es llegar aquí, ¿vale? Esto, bueno, no sé si se ha entendido bien, pero bueno, hemos visto, por resumir un poco, los diferentes mecanismos, los diferentes marcadores, el por qué se producen unas cosas u otras en un estado flexible donde sí que tenemos un movimiento pendular, ¿no? que tiene todo lo vivo y todo lo sano, y aquí pues el movimiento pendular lo hemos perdido, ¿vale? Entonces, bueno, he dicho que iba a hablar también, obviamente, de cómo recuperarlo, ¿no? Cómo volver a ser flexible metabólicamente, pero como digo, lo voy a dejar para un tercer vídeo. Pero bueno, por introducirlo un poco, van a ser 3 vías que vamos a explorar, ¿vale? Vamos a ver, en primer lugar, cómo conseguir introducir la grasa en la mitocondria para que se oxide bien. Porque, por ejemplo, en el fitness, en todo el mundillo fitness y tal, se tiene como mucho uso en quemadores de grasa, ¿vale? Pero estos quemadores de grasa lo único que hacen es movilizar la grasa, ¿vale? Pero esto es un error. ¿Por qué? Pues porque en estos estados ya tenemos la grasa muy movilizada, tenemos los ácidos grasos libres en sangre. De hecho, por ejemplo, en este estado en el que no deberían estar para tener una buena oxidación de glucosa, están. Entonces la oxidación de glucosa es una ruina y se sigue manteniendo la glucosa, perdemos señalización de insulina, etcétera, ¿vale? No queremos movilizar, queremos oxidar, ¿vale? Queremos que lo que se movilice se oxide bien, ¿vale? Entonces, bueno, veremos cómo introducir realmente o cómo conseguir que la grasa, el ácido graso entre bien en la mitocondria a oxidarse. Luego también exploraremos otra vía para solucionar esto, ¿no? Para coger un poco más de inercia, que sería la biogénesis mitocondrial, ¿vale? Es decir, el hecho de producir más mitocondrias. Esto va a ser muy importante, el CO2, porque si lo pensáis, como digo, antes he explicado que todo lo vivo y todos los ciclos, digamos, expansivos se retroalimentan positivamente, ¿no? Entonces, claro, si nosotros estamos con una buena oxidación, con una buena OXFOS, el cuerpo dice, bueno, pues vamos a generar más mitocondrias, ¿no? Para, digamos, poder tener, digamos, funcionamos tan bien que necesitamos incluso más mitocondrias. Claro, en estos estados en los que la oxidación de la OXFOS es una ruina, pues bueno, ¿para qué quieres 10 mitocondrias si
si te funcionan 5, pues otras 5 fuera, ¿sabes? Entonces, ¿cómo corregir eso, no? ¿Cómo, digamos, mejorar la biogénesis mitocondrial? Y luego, por último, también, pues cómo ser más resistentes y cómo bloquear un poco todo el daño inflamatorio de los radicales libres, especies reactivas de oxígeno, etcétera, que en este caso, claro, al estar saturados lo que son las vías de producción energética con ácidos grasos libres, vamos a ver muchas fugas electrónicas y muchos radicales libres con el daño que conlleva, ¿no? Entonces, bueno, eso lo explicaremos en otro vídeo, en la tercera parte de esta serie. Así que nada, lo voy a dejar por aquí porque seguramente ha sido muy denso. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.